Perfecto. Esperen que voy a ocultar los controles. Ahí va. Excelente. Bueno, vamos a ver entonces la clase práctica del modelo de 3 ecuaciones, que tuvieron 2 clases con Emi, dieron una clase de economía cerrada y otra de economía abierta, si no me equivoco. La idea de la clase es básicamente revisar las cuestiones de formalización, la modelización del modelo sobre todo, no lo conceptual, no voy a ahondar en lo mismo, no les voy a repetir lo mismo que les dijo Emi, porque la verdad no tiene ningún sentido. Lo que sí les voy a mostrar cómo se resuelve de pies a cabeza el modelo de economía cerrada, porque seguramente sea digamos, es el tema, como verán, que tiene más clases en esta primera parte, por lo que es un tema importante o que tiene un peso importante en la formación de macroeconomía, no solamente en el programa de la materia, sino también a nivel mundial. El modelo de 3 ecuaciones es el modelo que tienen que saber sí o sí como para empezar a hablar en cualquier discusión académica sobre macroeconomía. Por eso es que nos interesa tanto, no es por otro motivo, sino es por la importancia que tiene hoy en día en la academia y sobre todo en las discusiones que tienen, por ejemplo, los grandes bancos centrales a nivel mundial. Les decía entonces que lo que vamos a ver es una clase práctica, pero vamos a ver muy infinito lo que es la modelización del modelo de economía cerrada, y luego vamos a ver un poco sobre la modelización del modelo de economía abierta, pero no hay grandes cambios con respecto al de economía cerrada, es decir, si resuelven bien el de economía cerrada, el otro es simplemente agregarle una ecuación más, que seguramente ya esto lo habrán charlado con Emi, y alguna variable, o sea, siempre que le agregas una ecuación, siempre se agrega una variable más. Vamos a ver cómo se consiguen esas variables, cómo se encuentran esas ecuaciones, pero no vamos a resolver hasta el final el modelo, porque si lo quieren resolver utilizan la misma herramienta que el de economía cerrada, así que en ese sentido no hay problema. Les preparé una nota de clase que también tienen subida en el O24. La nota de clase es básicamente un Word un poco más explicado de lo que van a ver en la presentación. Por supuesto, va a estar también resuelto el modelo, ordenado, las discusiones, etcétera, etcétera. Obviamente utilizo la presentación porque es más fácil para dar clase en este contexto. Pero no van a encontrar diferencias sustanciales entre un material y otro. Quizás en la presentación agregué un par de cosas de datos y de discusiones para tener, sobre todo en la parte de economía abierta, pero que no son quizás relevantes en relación a lo que aporta un material y otro, ¿sí? Así que, bueno, ¿alguna consulta? Sí, eso es lo que el que dice trabajo práctico, o es ¿Cómo? otra cosa. Perdón. Lo que recién mencionaste del Word, ¿es el archivo que dice trabajo práctico o es otro? Son dos PDF, sí, yo tengo 2 Word y los subí como PDF, porque es mucho más fácil. Hay uno que es una nota de clase, creo, y esta filmina se llama TP, entiendo. Sí, creo que están al revés, pero sí. Sí, son dos, sí. Una nota de clase y esta es la filmina. Ok. Por supuesto, cualquier duda que tienen en el transcurso de estos días, que resolviendo el modelo o algún error de tipeo que seguramente haya, porque igual me parece que este estaba medio resuelto, igual lo vamos viendo, estaba bastante bien resuelto porque lo había hecho el año pasado con bastante precisión, pero puede ser que haya un error de tipeo, un signo mal, si me pasa eso me avisan y lo corregimos, pero digo, eso puede estar sujeto también a cambios. Bueno, entonces, como les decía, primero vamos a meternos en el modelo de economía cerrada. ¿Sí? No vamos a ahondar en la discusión sobre la discusión teórica, sobre el modelo, eso ya lo vieron con Emi. Vamos a ir directamente a los fierros, digamos, que es a lo que se dedica la clase. Como saben, el modelo tiene 3 curvas. Son 3 curvas las curvas importantes y que tienen su derivación. El modelo de 3 ecuaciones, el modelo neokeynesiano de 3 ecuaciones, es un modelo importante por lo siguiente. El modelo de 3 ecuaciones es un subproducto de un modelo más grande, que vamos a ver más adelante, que son los modelos, los DSGE, que se llaman, que son los Dynamic Stochastic General Equilibrium Model,
que son los modelos que utilizan los bancos centrales a lo largo del mundo, sobre todo en Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos y demás, para hacer proyecciones de política económica en relación a sus tasas de interés, en relación a la inflación, en relación a la brecha de producto y demás. Esos modelos tienen la característica de, como dice su nombre, primero que son dinámicos y que son estocásticos. Un modelo dinámico es un modelo que se resuelve en el tiempo, digamos, es un modelo que necesita de un herramental matemático, que no sé si vieron en economía matemática, pero sería bueno que lo repasen. No les vamos a tomar resolver un modelo en tiempo infinito, pero para más adelante, sobre todo para el que le interese seguir estudiando, el que le interese hacer un posgrado, o el que le interese meterse en esta idea de los bancos y las finanzas, los modelos que tienen, que se solucionan de manera recursiva o a través de ecuaciones de Bellman o a través de funcionales, en fin, modelos dinámicos, son modelos muy importantes en economía porque son los modelos que nos sirven para hacer proyecciones después. Eso por un lado. Y en segundo lugar, que son estocásticos. Que sean estocásticos quiere decir que digamos, las ecuaciones tienen distintos ruidos, distintos shocks que se hacen en el tiempo que permiten volar del equilibrio dada una distribución de probabilidad, y uno puede ver cómo la variable se comporta no de manera determinística en el tiempo, la tendencia, sino más bien puede tener saltos debido a diferentes shocks, y esos shocks pueden modelar de diferentes formas, etcétera, etcétera. Bueno, esos modelos de DSGE son modelos que están súper ultra microfundamentados, son modelos que tienen alrededor de, si uno lo tiene abierto por sectores y demás, 150 ecuaciones de mínima, y que luego, si uno va resolviendo y va encontrando la forma de agruparlo por bloque, a lo que llega, a lo que arriba, son al modelo de 3 ecuaciones. Y el modelo de 3 ecuaciones es como la versión semi-reducida, si ustedes se dan cuenta, es semi-reducida, porque por lo general las ecuaciones tienen dos variables endógenas de cada lado, o una variable endógena, o sea, dos variables, una de cada lado, siempre es el producto de la tasa de interés, o el producto o la inflación. Y básicamente la idea de tener un modelo de 3 ecuaciones es que uno puede, con la forma semi-reducida, como yo le expliqué en una clase, poder tener los gráficos, ¿está bien? Y poder ver cómo gráficamente uno se va o vuelve al equilibrio, ¿está bien? Eso quizá lo vamos a ver, no, lo vamos a ver en realidad, no con tanta profundidad como se pedía, por ejemplo, en algún curso de posgrado de macroeconomía dinámica, pero sí vamos a ver cómo se estructura, cuáles son los supuestos y sobre todo cuáles son los resultados. ¿Sí? Los modelos DGE funcionan bastante bien para las economías desarrolladas, ya les digo, los bancos centrales por lo general utilizan en su mayoría estos modelos para hacer las predicciones. Para los países en desarrollo o los países categoría Argentina es difícil utilizar esos modelos, dadas las fricciones, los comportamientos diferenciales que tenemos, el patrón monetario, etcétera, 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 todos los etcétera que podemos encontrar para describir las características de la economía argentina, hacen que esos modelos tradicionales sean difíciles de adecuar a nuestra realidad. Sin embargo, no es que no sea imposible, hay que, por supuesto, como son modelos matemáticos, se le pueden incorporar restricciones, se le pueden incorporar ecuaciones, se le pueden incorporar variables que hagan que se parezcan lo más posible. Es un desafío, no hay ningún DGE programado primero escrito ni programado para Argentina, así que es un gran nicho para investigar para el que le interese. Yo laburo con modelos de equilibrio general no dinámicos, estáticos para hacer microfundamentados, para hacer, de hecho estoy haciendo mi tesis de eso, así que de última si a alguno le interesa me puede preguntar, pero en fin. Les decía, el modelo tiene 3 ecuaciones, tiene la curva IS, que es la curva básicamente que determina cómo es la demanda agregada, la curva de Philip, que es una modelización de la parte de la oferta. Recuerdan que en el modelo IS yo les dije que es un modelo puramente demand-led. ¿Por qué? Porque la oferta agregada la consideramos exógena y solamente tenemos modelada la demanda agregada, y cualquier movimiento de la demanda agregada hace que se mueva la oferta y siempre esté en equilibrio. Bueno, en este caso tenemos modelada la parte de la oferta, muy simplificadamente, porque es simplemente la curva de Philip la que determina la relación con la demanda agregada, y la curva de Philip, como saben, es una relación pura y exclusivamente del mercado de trabajo. Entonces, lo que estamos pensando es simplemente que del lado de
la oferta, solamente el input trabajo es el importante. Y por el otro lado tenemos la ecuación de política monetaria del Banco Central, ¿sí? Que básicamente el central lo que vamos a suponer es que está siguiendo un esquema de tasas inflacionarias y por lo tanto utiliza la tasa de interés para que sus preferencias con respecto al producto y al nivel de inflación siempre estén cerca de los objetivos que se pone el Banco Central. ¿Está bien? Sí, esa es la idea general del modelo. Como les decía, ¿cuáles son los supuestos? ¿En qué se basa? Básicamente, por la parte de la demanda agregada tenemos la oferta agregada también. En la parte real de la economía vamos a tener rigideces de precios. ¿Sí? Las rigideces de precios tradicionales y que ya vimos en la clase de oferta de trabajo, que hacen que la determinación de precios y salarios tengan ciertas fricciones y por lo tanto, primero que las firmas tengan una función de precio de tipo markup, y luego que el salario de eficiencia que las firmas le van a ofrecer a los trabajadores es por lo general un poco más alto que el salario que recibirían los trabajadores en el marco de la competencia perfecta, por ejemplo. ¿Sí? Eso es los supuestos, básicamente vamos a tener los mismos supuestos que en la parte del mercado de trabajo que vimos en la clase de oferta. Por eso esa clase era muy importante, cosas que vamos a pasar de largo para ver otras, porque vamos a repetir, sobre todo la parte de cómo encontramos la curva de Philip, es la misma demostración que cómo encontramos la curva de Philip en la clase de oferta de trabajo. Y en segundo lugar, por el lado de cómo es la política monetaria, tenemos un banco central que hace política monetaria, donde la política monetaria no es exógena, como en el caso del modelo ISBM, sino más bien que tiene una regla de decisión, como les decía, que está de acuerdo a sus preferencias con respecto al producto y a la inflación, y esa regla de decisión determina cuál va a ser la tasa de interés que vaya la tasa de interés de política que vaya a instaurar el Banco Central, para que esas variables siempre se mantengan cerca de los objetivos, ¿sí? Por supuesto, el Banco Central ahora después lo vamos a ver, pero las preferencias del Banco Central son bastante flexibles dentro de lo que es la función de pérdida. Entonces, si uno cree que el Banco Central debería ser muy averso a la inflación, puede penalizar con el parámetro beta, que les dice, bueno, cuál es la sensibilidad de la tasa de interés con respecto al corrimiento de la inflación con respecto al objetivo. Bueno, si beta es muy grande, el Banco Central va a ser muy celoso a que la inflación suba o baje por debajo o por encima del objetivo, y la tasa de interés va a reaccionar de manera rápida. O también puede haber un Banco Central que sea un poco más preferente del crecimiento económico y permita que la inflación se desvíe algunos puntos por encima del objetivo, y de esa manera la configuración paramétrica va a ser otra. Pero básicamente, para cualquiera de los dos lados, para los que les guste más un Banco Central que les guste más el crecimiento, un Banco Central que prefiera mantener en regla la nominalidad en la economía, este modelo se va a adaptar a cualquiera de sus preferencias. Espectacular. Entonces vamos a ver, ¿me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? Esto es medio repaso, o sea, ¿se acuerdan de la cuestión de la oferta? Y no le estoy hablando en chino, estas cosas las vieron con Emi, ¿está bien? Sí, sí, profe, está bien. Espectacular. Bien, entonces vamos a ver la curva IS. La curva IS es una curva similar, o tiene básicamente la misma característica que tiene la curva IS del modelo ISLMNP. Sin dudas, a esta curva le podemos agregar la cantidad de variables y parámetros que sean necesarios. Si ustedes quieren un día hacer un modelo modificado donde dicen, che, acá falta algo, lo pueden poner sin ningún problema. Sigue los preceptos tradicionales del modelo ISLM tradicional, ¿sí? La idea, en este caso tenemos un modelito bastante sencillo. Tenemos una demanda agregada que solamente tiene consumo, inversión y gasto público, es decir, 3 ecuaciones, que, por supuesto, igualando la oferta con la demanda agregada, lo que voy a tener es la curva, o sea, la idea de cómo se resuelve la curva IS es básicamente la misma que el de la ISLM-BP o el ISLM tradicional, ¿sí? Entonces tengo la ecuación 1, 2 y 3, la ecuación del comportamiento del consumo, de la inversión y del gasto. Fíjense que en este caso el gasto es puramente exógeno, la inversión es la misma
que el modelo ISLM tradicional, que depende negativamente de la tasa de interés, pero fíjense una cosa importante, que esto seguramente ya lo vieron con EMI, como el modelo permite nominalidad, o sea, voy a tener inflación en el modelo, las tasas de interés, o sea, la tasa de interés ahora que afecta a la inversión es la tasa de interés real, no es la tasa de interés nominal, ¿sí? Por lo tanto, acá tengo la R, es la tasa de interés real. Esto es importante porque la inflación, y va a ser importante más quizás para el segundo modelo que para el primero, porque la paridad de Fisher se determina a partir de la tasa de interés nominal, no la tasa de interés real. Pero básicamente ahí es donde aparece la tasa de interés real en el caso de la inflación y luego el gap entre inflación, perdón, entre tasa de interés nominal y tasa de interés real, por supuesto siempre es la inflación. En este caso la inversión depende negativamente de R, que es la tasa de interés real, no la nominal. Siempre la inversión es volátil a la tasa de interés real y no la nominal. Y el consumo, que es básicamente la función de consumo tradicional, donde tengo el consumo autónomo, su propensión marginal a consumir y, por supuesto, una filtración por impuestos, que es ese coeficiente T. La demanda agregada es la suma de las tres ecuaciones de comportamiento y la ecuación, por supuesto, de cierre de este mercado es que la oferta sea igual al ingreso de la economía o la demanda. ¿Sí? En este caso, entonces, pongo una de las ecuaciones dentro de la otra y despejo con respecto a I, que es mi variable, la variable a la que yo estoy buscando explicar. Me queda lo que tengo en 7 y, por supuesto, si agrupo todo lo que es exógeno o parámetros en una variable que la voy a llamar A y luego dejo RT-1, que va a ser la tasa de interés real, que va a ser mi otra variable endógena, de un lado voy a tener básicamente una recta que me dice que A es la ordenada de origen y A chiquita es la pendiente de esa curva, ¿sí? Por supuesto, 1 sobre 1 menos, o sea, esto que tengo acá, a ver si puedo hacer un cuadrito, no me deja hacer un cuadrito. 1 sobre 1 menos C por 1 menos T es lo que conocemos como el multiplicador keynesiano. Y el multiplicador, o sea, H es esto multiplicado por A1. ¿Sí? Entonces eso sería el multiplicador del ingreso con respecto a la tasa de interés. Es básicamente lo tradicional de un modelo keynesiano. Eso es la curva IS, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá como 8 es nuestra curva IS. Profe, tenés una pregunta en el... Sí. Si tengo una... ¿Cómo? Perdón. Que tenés una pregunta en el chat. Ay, no lo veo porque tengo los controles flotantes. A ver. Te digo, pregunta ¿por qué el T-1? ¿Por qué el T-1? Ahí le agrego tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente la decisión, esto lo habrán visto con Emi, lo resolví primero sin tiempo porque no, básicamente porque no interesaba en ese momento. Pero le puse T-1, ¿por qué? Porque, por supuesto, la decisión del producto hoy no está, o sea, no es directa el cambio en la tasa de interés con respecto al producto. Si el Banco Central va a hacer una proyección de ese producto en el periodo T1, pero yo la decisión de la tasa de interés la hago en T0. O sea, yo decido la tasa de interés hoy para que piensen en un flujo tradicional de la economía. Los inversores, en primer lugar, observan la tasa de interés y luego toman la decisión de invertir. O sea, cuando hay tiempo, básicamente lo que estoy haciendo es respetar el lag normal que tienen las variables en el comportamiento de la economía. Si los inversores primero observan, el Banco Central, por ejemplo, elige la Badlar, o modifica la Badlar. El inversor ve la Badlar y luego de eso hace la inversión, donde sea, en la parte real o en la parte financiera. Si hacen la parte real, el producto recién se va a modificar un año después, o sea, cuando por ejemplo, se materializa la inversión al fin del periodo, ¿se entiende? Por eso es que la tasa de interés del periodo anterior, o de T-1, es la que afecta al producto en T. Esa es la idea que vamos a manejar. ¿Se entiende? No veo si me responden porque tengo un problema siempre con el chat, que no se me abre, es medio raro, así que cualquier cosa me van diciendo. Nico, Sí. una consulta. En ese caso, RT-1 sería un dato, o sea, sería una variable exógena. No, es una variable endógena, pero es un modelo dinámico, entonces es una variable endógena que se resuelve antes.
O sea, se va a resolver en diferente tiempo que las variables endógenas tradicionales. Ahora, después vamos a ver, eso quédense tranquilos, pero la idea es que, no, R va a ser una variable, en ese caso, endógena. Después vamos a ver por qué es endógena, ¿sí? Bien. Las variables endógenas que vamos a tener en el modelo son 3. La tasa de interés, el producto y la inflación. Esas son las 3 variables endógenas. El resto, por eso tengo 3 ecuaciones, porque tengo una ecuación para la tasa de interés, que es la regla de política, tengo una ecuación para la inflación, que es la curva de Philip, y tengo una ecuación para el producto, que es la IS. 3 ecuaciones, 3 variables endógenas. Bien. La curva de Philip. Bueno, la curva de Philip básicamente la obtengo de la interacción entre la curva de fijación de precios, la curva de fijación de precios con markup de las empresas, y la curva de... ahora me aparecieron... esperen que ahora me apareció el chat. Quiero ver si lo puedo... Bueno, me apareció en el medio del video del chat. Les decía entonces, la curva de Philip es la conjunción entre la curva de fijación de precios con markup de los empresarios y la wage curve de los trabajadores. ¿Sí? Esto lo voy a repasar medio rápido, porque básicamente esto ya lo vimos. Obviamente si tienen alguna duda me preguntan, pero lo vimos en la clase de ofertas. ¿Sí? La misma modelización, las mismas variables y la misma idea. ¿Sí? Básicamente es repetir lo que vimos en la clase de oferta de trabajo. Entonces, ¿cómo es la curva de fijación de salarios la curva de salarios de los trabajadores? Básicamente es una relación positiva entre el salario real, a la izquierda lo que tenemos el salario real, es W sobre P, y es una función que depende de N, que N es el nivel de empleo, y depende positivamente del nivel de empleo, es decir, cuando aumenta el nivel de empleo, el salario real va a aumentar, y ZW, que recuerden que ZW tiene todas aquellas variables que ustedes piensan que pueden estar dentro de la fijación de salarios de los trabajadores. Pueden estar los sindicatos, las regulaciones, las fricciones, todo lo que ustedes quieran o entiendan que hace ruido en la ecuación de fijación de salarios de los trabajadores, está metido en ZW, ¿sí? Por supuesto se puede modelar, como ya les dije, se puede modelar de manera explícita de acuerdo a cuál es el problema que ustedes están queriendo resolver. Si a alguno le interesa resolver un problema asociado a los sindicatos, puede hacer un modelito donde en vez de ZW haga una variable que sea sindicatos y por supuesto tenga su ecuación. Para aquel que le interese o aquella que le interese las fricciones en el mercado de trabajo por ese lado. Y por el otro lado está la curva de precios. La curva de precios, recuerdan que es la curva de precios con markup, porque estamos pensando que básicamente hay competencia imperfecta, entonces, como hay competencia imperfecta, el salario real no va a ser completamente igual a la productividad marginal, como los modelos neoclásicos tradicionales, sino más bien que va a ser una parte, y esa parte va a estar determinada por la elasticidad precio de la demanda. ¿Sí? Luego, como sabemos, como la elasticidad precio de demanda es bastante chiquita, esto es una aproximación que siempre da más o menos parecido, y por lo tanto, el salario real que se les paga a los trabajadores es una parte siempre menor de la productividad marginal, es decir, que por la característica de competencia imperfecta, las firmas se quedan con una partecita del salario real que le pagan a los trabajadores, que es lo que se llama beneficio en la jerga tradicional. Entonces, ¿cómo con estas dos curvas, con la 14 y la 9, llegamos a la idea de la curva de Philip? Bueno, en primer lugar, en relación a los salarios, sabemos que... esperen un segundito. Si escribimos la ecuación de la 9, en términos de la brecha de producto vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Es decir, si en lugar de, recuerdan esto ya lo vimos, pero podríamos pasar la idea de brecha de producto a empleo, y de esa manera vamos a relacionar el salario real a la brecha del producto, ¿sí? Es decir, cuando tengo crecimiento, cuando estoy creciendo por encima de la tasa de crecimiento del producto natural o del producto potencial, por supuesto que sube el salario real. ¿Sí? Básicamente es una relación, una forma lineal,
que recuerden que venía de cuando hacíamos la relación entre ley de Okun y empleo, y nos permitía la ley de Okun hacer reexpresar la curva de fijación de salarios en relación a la brecha de producto. Y por supuesto, cuando la economía está en equilibrio, es decir, cuando no existe la brecha de producto, o cuando la tasa de crecimiento del producto es igual a la tasa de crecimiento del producto natural, básicamente el salario real, lo que me va a decir la ecuación 17 es cuál es el salario real de equilibrio. El salario real de equilibrio, por supuesto, es el salario que vemos acá, que está determinado por solamente la variable exógena B y ZW, porque básicamente la brecha del producto es igual a C. Pero entonces lo que van a negociar los trabajadores siempre es ese diferencial, es el diferencial entre el salario real que están recibiendo y el salario real de equilibrio, que el salario real de equilibrio es cuando la brecha del producto es igual a 0. Entonces, lo que van a negociar los trabajadores es esta diferencia entre el salario real y el salario real de equilibrio, que si yo escribo las ecuaciones, básicamente me queda esto que está acá, y si simplifico, me queda lo que tengo acá al final de la ecuación 18, que es simplemente la brecha del producto. Es decir, la brecha del producto es la única diferencia que hay entre el salario real y el salario real de equilibrio. O sea, básicamente lo que me dice ahí es que el diferencial salarial está determinado pura y exclusivamente por la brecha del producto. Y por supuesto, alfa es el coeficiente de sensibilidad del salario con respecto a la brecha del producto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Recuerdan esto? Pásame todo un mate. Si hay algo en el chat me avisan porque no lo veo, porque escondí los controles flotantes porque son bastante molestos. Entonces, como les decía... Profe, yo tengo una consulta Sí. para ver si entendí bien. Lo Perfecto. que estamos analizando en esta brecha sería básicamente lo que está el precio de mercado con el salario que se está dando a mercado versus lo que sería una competencia perfecta donde el precio de mercado sería igual al costo, entonces los trabajadores no habría ganancias, algo así, o estoy entendiendo muy mal. No sé, quizás yo expliqué muy mal. No sé de dónde de dónde estás interpretando tanta negociación. Básicamente acá, o sea, es lo mismo de la curva de oferta. O sea, tengo los salarios que tienen una pendiente positiva con respecto al nivel de empleo, en primer lugar. Eso es básicamente la idea de oferta de trabajo casi igual a la neoclásica. Y por el otro lado tengo la curva de demanda, que es la de precio en realidad, y la voy a considerar fija porque el markup básicamente es fijo. Y como ahí tengo competencia imperfecta, en la determinación del precio del factor, por la misma condición de optimización que hace la firma, como tiene poder de mercado, no le determina una elasticidad precio de la demanda infinita, como es el caso de la competencia imperfecta, porque es tomadora de precios, sino que elige el precio. Entonces elige lo que le determina la elasticidad precio de la demanda. Esto es completamente microfundamentado y es de micro 2. En ese caso está la conjunción entre el salario real de una y el salario real de otra. En la clase de oferta lo que vimos es cómo relacionar el nivel de empleo o el de desempleo con la brecha de producto o con el crecimiento. Entonces, de esa manera lo que hacíamos era reemplazar n, que era la variable endógena en ese caso para la determinación del salario real, por la brecha de producto. Entonces teníamos una relación directa entre el crecimiento o la brecha y el salario real. Básicamente lo que estamos haciendo es ir desentramando todas esas relaciones para encontrar la curva de Phil. ¿Me siguen ahí? Ok. Bárbaro, quedó más claro. Espectacular. Entonces, les decía que las negociaciones salariales entonces se van a dar con respecto a ese salario real de equilibrio, que básicamente es cuando la brecha de producto es cero. Y por supuesto la diferencia entre estas dos ecuaciones es la brecha de producto, que es lo que me diferencia del salario normal, del salario real fijado en el mercado con respecto al salario real de equilibrio. Ahora, si suponemos que las negociaciones salariales se establecen en base a los incrementos de precios, entonces lo que podemos suponer es que también esta brecha, la brecha entre el salario y el salario de equilibrio, básicamente es
la variación del salario nominal en relación a la variación de precios. Por supuesto, cuando el salario, digamos, cuando estas variaciones sean iguales, quiere decir que los salarios variaron igual que los precios, por lo tanto los salarios reales son iguales. Está bien porque tengo la misma variación. Y por lo tanto, lo que estoy haciendo es aproximar a partir de las tasas de variación de la nominalidad de los salarios y los precios, que va a ser, por supuesto, aproximadamente igual, dada esta idea, a la brecha de producto. ¿Está bien? Entonces ahí le metí nominalidad a la idea esta del salario real. ¿Se entiende por qué? O sea, fíjense que acá tengo W y P. ¿Cuándo los salarios cuándo los salarios reales van a ser iguales? Y cuando la variación de W básicamente es igual a la variación de P. Es decir, si los salarios varían de la misma forma que varían los precios, el salario real se mantuvo constante. Esa es la idea de lo que tengo del lado izquierdo en la ecuación 19. Y por supuesto se sigue utilizando las relaciones. Obviamente es un modelo muy simplificado, pero básicamente lo que me dice es que la diferencia entre los salarios nominales y entre la tasa de la variación de los salarios nominales y la tasa de variación de los precios va a ser aproximadamente igual a lo que diga la brecha del producto. ¿Está bien? Entonces, si paso la variación de los precios para la derecha, lo que tengo es que los salarios van a variar de la siguiente manera. Los salarios nominales van a variar, en el caso de la negociación salarial, van a variar de la siguiente manera. Van a variar en relación a lo que variaron los precios en el periodo anterior, T-1, por supuesto, más la brecha de producto. Es decir, la variación nominal de salarios va a tener dos componentes. Una explicada por la variación de precios en el periodo anterior y otra explicada por la brecha de producto. Por supuesto que si uno crece, los salarios nominales también van a crecer en el marco del modelo. Y si además, al igual que en la clase de oferta, suponemos que los salarios en la productividad marginal se mantiene constante en el tiempo, eso quiere decir que la tasa de variación de la productividad es cero y por lo tanto solamente la determinación del salario va a estar atado a lo que digan los precios en el periodo T. Entonces, básicamente lo que puedo hacer es reemplazar la variación de salarios por la variación de precios en T. Si recuerdan que cuando hacíamos el diferencial de la curva de precios, cuando hacíamos la derivada, la tasa de variación de la curva de precios en la clase de oferta, veíamos que el precio tenía dos componentes. O sea, las firmas determinaban el precio en el modelo simplificado a partir de dos componentes. Uno que dependía de los salarios, es decir, el costo directo de pagar trabajadores, y otro que dependía de la productividad marginal, que recuerdan que restaba, que cuando aumentaba la productividad, por supuesto se podía producir más con los mismos trabajadores y por lo tanto bajaba el precio o tendían a bajar los costos. Esa es la idea. Ahora, si yo supongo que la productividad es constante en el tiempo, esa tasa de variación es cero, y por lo tanto, como es cero, se va de la ecuación, entonces la variación de precio está directamente explicada a partir de la variación del salario. Lo que estoy diciendo acá, básicamente, es que todo lo que vaya de salarios se va a traducir en precios. Y por eso lo que hago es reemplazar esta idea en la ecuación 20, y por lo tanto me queda la 21, que es que la variación de los precios hoy va a ser igual a la variación de los precios de ayer, más la brecha de producto. Y ahí lo que tengo ahí básicamente es la idea de la curva de Phillips. ¿Sí? Si yo reemplazo las variaciones de precio por pi, que es la letra griega tradicional para explicar la inflación, lo que tengo es la curva de Phillips, que es la segunda curva de mi modelo de tres ecuaciones. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Si tengo algo en el chat, me avisan. Bien. Y por último tengo que conseguir la tercera ecuación, que es la ecuación de la regla de política monetaria y que está determinada por las preferencias del Banco Central. Como les decía, el Banco Central tiene preferencia por dos variables. O sea, el Banco Central, en el marco del modelo simplificado y la idea del inflation targeting, donde se abandonan los agregados monetarios para pasar a un esquema donde indirectamente controlo la base monetaria, que eso ya lo vimos en la clase de oferta y de oferta de trabajo. No, perdón, lo vimos en la clase de oferta de dinero, me confundí, en la oferta de dinero. En el marco de eso que ya estuvimos discutiendo en esa clase, lo que tenemos es la ecuación 23, que es la ecuación de la función de pérdida o la función objetivo que tiene el Banco Central. Así que la idea de las funciones de pérdida básicamente es minimizarla. Uno quiere tener, en el marco de un algoritmo matemático, y una minimización, quiere tener el menor valor de la función de pérdida. Fíjense que en ese caso, en el caso de la ecuación 23, lo que significa
minimizar esa función de pérdida L, básicamente es que los paréntesis sean cero. Y los paréntesis, ¿cuándo van a ser cero? Cuando la tasa de crecimiento del producto esté lo más cerca posible de la tasa de crecimiento del producto potencial, y cuando el target y la inflación esté lo más cerca del target de inflación. ¿Está bien? Entonces, en ese caso es lo que va a intentar minimizar. Y fíjense que les decía que a través del parámetro beta, que básicamente es una especie de elasticidad de la inflación con respecto a la pérdida, a cómo se banca, digamos, la función, que en realidad eso sería más en criollo, en términos económicos sería que tan averso es el Banco Central a la inflación, si es averso a la inflación, o si es preferente de la inflación, o si odia tener inflación. En ese caso, de acuerdo a cómo sea el parámetro beta, va a estar determinada esa preferencia. Entonces, si ustedes miran la ecuación 23 y recuerdan algo de mate 2, o no sé si ahora es mate 1 o mate 2, básicamente recordarán que es medio parecido a la ecuación de una elipse, por eso está dibujado de esa manera. Cuando beta es mayor a 1, fíjense que la preferencia fíjense que en el eje Y lo que van a ver es la inflación, y en el eje X van a ver el producto. Fíjense que la elipse está más achatada, eso quiere decir que el Banco Central no permite grandes desviaciones de la inflación con respecto al target, pero sí permite desviaciones grandes del producto, es decir, es muy averso en ese caso a la inflación. Entonces no va a permitir que la inflación se desvíe mucho, y por lo tanto va a sacrificar mucho producto para que eso no ocurra. En el caso contrario, donde beta es menor a 1, fíjense que está aplastada pero hacia arriba. En ese caso el Banco Central es un poco más lapso, permite grandes variaciones en la inflación y no permite variaciones tantas en el crecimiento. Entonces por eso se achata, digamos, pero en sentido vertical. Y cuando beta es igual a 1, básicamente es neutral tanto con la inflación como con el producto, o sea, permite las mismas variaciones en ese caso. Fíjense que en este caso se transforma en la sumatoria simplemente de las brechas. ¿Se entendió? Esto ya lo vieron, lo discutieron con él igual, ¿verdad? Sí, sí, lo vimos. Espectacular. Bien, entonces, como les decía, el Banco Central lo que va a hacer es minimizar su función de pérdida. Y en este caso lo que va a hacer es minimizarla, pero sujeta a una restricción. Y la restricción básicamente es la curva de Phillips, ¿sí? La curva de Phillips de corto plazo, que le dice básicamente cuál es la relación entre la brecha del producto y la inflación. O sea, le va a decir, bueno, cuánto es si yo tengo un exceso de crecimiento, ¿qué va a pasar con la inflación? Y de esa manera tengo una restricción en el sentido del comportamiento, ¿sí? Por eso la curva de Phillips es importante, porque se transforma en la restricción del problema de minimización que hace el Banco Central. Ahora, una de las tácticas posibles para poder hacer esa minimización, que me pareció a mí importante y también para pensar, sobre todo si tienen que enfrentarse a otros problemas similares, es simplemente reemplazar la restricción dentro de la función de pérdida. En ese caso lo que estoy haciendo es reemplazar la inflación por donde está la inflación, y en ese caso la única variable objetivo que a mí me queda es el producto. Fíjense que la inflación desaparece, por supuesto la inflación del periodo anterior, esta sí es un dato, el target es un dato y el producto potencial es un dato. Entonces, lo único que tengo que hacer en ese caso es simplemente una derivada de la función de pérdida. ¿Sí? Esto es siempre que puedan hacerlo en cualquier minimización, siempre que puedan meter las restricciones, siempre que no sea muy complicado, por supuesto, pero siempre que puedan meter las restricciones dentro de la función que quieren optimizar, van a tener que hacer menos derivadas, y eso es interesante. Fíjense que en este caso, por supuesto, para optimizar y para encontrar el mínimo, lo que se hace es hacer la derivada y igualarla a 0, y eso me va a determinar el mínimo, ¿está bien? Entonces, lo que hago es la derivada con respecto al producto. La derivada con respecto al producto es esto que tengo acá. Y por supuesto, si yo despejo con respecto a la brecha del producto, que es lo que a mí me interesa, lo que me queda es esto que tengo acá, y esto que tengo en negro es lo que es básicamente la ecuación, si se acuerdan, de la curva de Phillips. Entonces lo que hago es reemplazar por la inflación acá, y básicamente me queda la ecuación de la regla monetaria del Banco Central. Así que básicamente es la relación entre la brecha del producto y la inflación.
Ahora bien, esto es Karl Nizowski, ¿sí? La regla Tenés una monetaria. pregunta, tenés una Sí. pregunta en el chat. ¿Me la pueden leer, Pre- por favor? Porque sí, sí. no puedo. Pregunta si minimizás la brecha de producto, o sea, la derivada de Lagrangiano sería respecto a la brecha. No es respecto, si minimizo, no, porque lo hago con respecto, sí, se puede hacer, yo creo que les va a dar exactamente lo mismo, les debería dar lo mismo. Con respecto a la brecha es 2, 1. Sí, da lo mismo. Sí, de Pasa darlo que por ahí exactamente. lo que decía mi compañera es que, o sea, si minimizás el producto, en definitiva parece medio ilógico porque estás tratando de que se haga más chico. En cambio, si minimizás la brecha, estás haciendo que digamos, el PBI se acerque al PBI potencial. Sí, sí, es exactamente, si llegan al mismo resultado, que es la ecuación 26, está bien, sí, la idea es, de hecho, después lo que vamos a hacer para resolverlo es resolverlo en relación a la brecha, es completamente acertado lo que dicen, lo que importa en realidad es la brecha y no la tasa de crecimiento del producto en sí. Así que en este caso es lo mismo, sin duda, sin duda. Pero acá hay una, digamos, les decía, hasta acá son las tres ecuaciones del modelo de Karl-Nizowski y seguramente lo que vieron con él. Ahora, ¿cuál es el problema en la práctica con esta ecuación de la regla monetaria? El problema básicamente es que el Banco Central no elige el producto. El Banco Central no puede, o sea, el Banco Central tiene preferencias con respecto al producto, pero el Banco Central no elige el producto. El Banco Central lo que elige es la tasa de interés. Entonces, de alguna manera, en la regla monetaria del Banco Central tenemos que hacer aparecer la tasa de interés porque no es la variable de elección que debería tener una regla monetaria de un banco central, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Bueno, acá les explico básicamente esa idea. Lo que vamos a hacer es utilizar la curva IS para encontrarla, ¿sí? ¿Y cómo vamos a utilizar la curva IS? Por supuesto vamos a pensar en la ecuación de la curva IS con respecto al producto y la tasa de interés. Y vamos a pensar que si el producto estaría en equilibrio, por supuesto voy a tener un nivel de producto y un nivel de tasa de interés de equilibrio. Si nosotros restamos de eso, esas dos ecuaciones, básicamente lo que vamos a conseguir es la brecha de producto en relación a la brecha de la tasa de interés. ¿Está bien? Entonces, si esta brecha luego la reemplazamos en la regla monetaria que nosotros encontramos y despejamos R0, que R0 es la variable de decisión del Banco Central, encontramos la ecuación de tasa de interés, es decir, cómo va a determinar la tasa de interés el Banco Central cuando vea que hay un shock inflacionario, ¿se entiende? Entonces, en ese caso, fíjense que la tasa de interés va a ser igual a la tasa de interés de equilibrio y unos coeficientes acá, que básicamente va a determinar la sensibilidad que tiene el Banco Central con respecto a la desviación de la inflación con respecto al target, ¿está bien? Cuando la inflación es igual al target, por supuesto que la tasa de interés va a ser igual a la tasa de interés de equilibrio, ¿está bien? Entonces, en ese caso, lo que tenemos es una regla monetaria no expresado en términos de brecha de producto, sino expresado en términos de la tasa de interés, que básicamente es la variable de elección. Y por lo tanto también me completa la idea del modelo de que tengo tres ecuaciones y tres variables endógenas, ¿está bien? Fíjense que la curva IS, la curva de Philip y la curva de la Monetary Rule son las ecuaciones para mis tres variables endógenas, que son el producto, la inflación y la tasa de interés. Pero fíjense que ahí la tasa de interés, como yo les decía, está en T-1. ¿Por qué? Porque la tasa se decide antes que el producto, ¿sí? ¿Cuál es la dinámica del modelo? La dinámica del modelo es que, por eso yo les decía que la idea del modelo de tres ecuaciones parte de las proyecciones que hace el Banco Central con respecto al crecimiento y con respecto a la inflación. ¿Sí? Se utilizan estos modelos, que son los DSG, para hacer proyecciones en relación a la inflación y la tasa de interés. Fenómeno. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Agarra, corre los modelos, que son modelos enormes, que por lo general tienen un tiempo de ejecución de 1 o 2 horas, ahora con los nuevos software que hay, y les tira todos los impulse response de las variables. En ese caso ven, bueno, la inflación va a subir, el crecimiento cómo va a estar, y de esa manera, con esa proyección de las variables, eligen hoy cuál va a ser la tasa de interés de acuerdo a su regla y a sus preferencias para digamos, mantener todo alrededor de los objetivos de política económica que tenga el Banco Central. ¿Está bien? Esa es la idea. Pero bueno, entonces tenemos un sistemita
tenemos un sistemita de 3 ecuaciones y 3 variables endógenas que podemos resolver y encontrar las formas reducidas. Y las formas reducidas, lo que vamos a tener con las formas reducidas básicamente es poder ver del equilibrio qué pasa cuando hay un shock, tanto inflacionario como de gasto público, como de cualquiera de las otras variables exógenas que se nos ocurra, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es expresar la ecuación IS y la ecuación PC en términos de la brecha, tanto del producto como de la inflación, como les decía, ¿sí? Entonces, en ese caso, para la primera ecuación vamos a restar a ambos lados el producto natural para que me quede la brecha del producto, y en la ecuación de Philip lo que vamos a hacer es restar a ambos lados el target de inflación para que del lado izquierdo me quede como variable endógena la brecha de inflación, porque como decían ahí sus compañeros muy acertadamente, a mí lo que me interesa es en realidad la brecha del producto y no tanto la tasa de crecimiento, y por sobre todas las cosas me interesa la brecha de la inflación por sobre mi target, que la inflación en sí. Y la otra variable, digamos la de la tasa de interés, la vamos a dejar como variable endógena normal. Nico, preguntan si para shocks negativos es lo mismo. Sí, claro, un shock negativo es un shock con el signo menos, es lo mismo. O sea, desde el equilibrio haces un shock negativo, y la derivada, por supuesto, la derivada es el marginal con respecto a un incremento, pero ese incremento puede también ser un decrecimiento. Entonces, si la derivada es positiva, cuando hay un incremento, el equilibrio sube, y lo que quiere decir es cuando cae, el equilibrio también cae. O sea, sí, básicamente es exactamente lo mismo. Eso para todos los modelos, es la idea de derivada. El efecto es para un lado y para el otro. Bien, ¿cómo vamos a resolver el sistema 31? Yo acá voy a resolverlo de una manera que a mí me parece que es la acertada por varios motivos. En primer lugar, porque es precisa. En segundo lugar, porque el costo de resolución es para mí, a mi gusto, es más, digamos, el tiempo de ejecución es mucho más bajo que si yo me pongo a meter una ecuación dentro de la otra. Y en tercer lugar, porque tiene menos margen de error. Eso es relativo igual, eso es para mí. Digo, ¿cómo resolverían un sistema de ecuaciones de 3 variables endógenas y 3 ecuaciones? Agarran y meten una dentro de la otra. Ahora, ¿cuál es la particularidad acá? La particularidad es que en este caso creo que no hay ningún problema, pero sí, porque es más o menos triangular el sistema. Pero si el sistema no fuera triangular, si tuvieran las variables endógenas metidas, como pasa con el caso del Mark I, por ejemplo, que las variables endógenas están en varias ecuaciones, que yo ahí les hice la nota de clase para que vean cómo se resuelve, se complica hacerlo por sustitución o por igualación, porque uno tiene que meter una ecuación, simplificarla, después agarrar, meterla en otro, simplificarla, y ese proceso es medio engorroso. Una de las maneras que tenemos de resolver, y por lo general es la manera que tiene de resolver cualquier algoritmo computacional, porque digamos, cuando también ustedes quieran meterse con modelos un poco más grandes, por supuesto no pueden resolver de manera cerrada con igualación y sustitución los modelos, sino que se utilizan, y sobre todo las computadoras, utilizan las matrices para poder resolver estos modelos, ¿sí? Utilizan el álgebra. A mí me parece mucho más cómodo, y por eso lo que vamos a hacer es expresar en términos matriciales el sistema. Yo se los dejo explicados, se los dejo resuelto, lo tienen resuelto en la nota de clase, lo vamos a ver y demás. Ahora, ustedes quieren en el parcial resolverlo por igualación y sustitución, no hay ningún problema. O sea, tienen que llegar a lo mismo de lo que voy a llegar yo ahora. ¿Está bien? Lo pueden hacer de la manera que quieran. Nosotros no, digamos, la manera que tienen de resolver un sistema de ecuaciones son varias. O sea, ustedes tienen que llegar al final. Si ustedes utilizan matrices, si ustedes utilizan sustitución, si ustedes utilizan cualquier otro método, no sé, hacen una aproximación de Taylor, lo que sea, para resolver el sistema, fenómeno. Mientras lleguen a lo conceptual bien, y por supuesto que sea la misma solución en todos los casos, porque tiene que ser la misma, está perfecto. Yo les voy a mostrar
cómo se resuelve en términos matriciales, porque a mí me parece el mejor método a resolver estos sistemas. Pero bueno, les repito, pueden utilizar el que quieran. Entonces, ¿cómo expreso y cómo resuelvo de forma matricial el modelo? Como saben, tengo que pasar todas las variables endógenas de un lado y todas las exógenas en otro. En ese caso, lo que hago es, de la ecuación IS expresada en brecha, paso las endógenas, que son la brecha y la tasa de interés para la izquierda, en la curva de Philip, la brecha de inflación y la brecha de producto para la izquierda, y en la ecuación de política monetaria es lo mismo, la tasa de interés y la brecha del producto para la izquierda. Fíjense que acá donde les decía yo que tienen la complejidad, tienen que ir metiendo siempre una dentro de la otra y otra, y es como que es difícil, por eso expresarlo en términos de matrices se hace, para mí, más sencillo. Les repito, pueden utilizar el método que quieran cuando resuelvan el modelo, ¿está bien? Bien, entonces, una vez que tengo las endógenas de un lado y las exógenas del otro, lo que hago es, básicamente, escribir el vector de variables endógenas y el vector de variables exógenas de este lado, y los respectivos vectores matrices de coeficientes que multiplican a los vectores columnas de variables endógenas y exógenas. Bien, cuando tengo el sistema expresado así, lo único que tengo que hacer es pasar esta matriz dividiendo para el otro lado, y como saben, las matrices no se pasan dividiendo como si fueran un escalar. Lo que tengo que hacer es la inversa de la matriz, que la inversa de la matriz es 1 sobre el determinante por la adjunta de la traspuesta. Es un piropo que es importante aprenderse y tenerlo siempre presente cuando tengan que resolver un sistema de ecuaciones. Les repito, 1 sobre el determinante por la adjunta de la traspuesta es básicamente lo que hay que hacer para pasar a dividiendo en términos escalares para la derecha y de esa manera tener las formas reducidas finalmente. Entonces, lo primero que hago es sacar el determinante, esto chequéenlo, pero el determinante es este, y luego la adjunta de la traspuesta, esto también chequéenlo, pero básicamente es esta matriz que tengo acá. No vamos a hacer la solución porque vamos a tardar mucho. Si no recuerdan cómo hacer la adjunta de la traspuesta, en mi nota de clase de inflación, en la parte de inflación Mark 1, tienen cómo se hacen los menores principales y cómo se va haciendo la cuentita para la adjunta, y la traspuesta, por supuesto, es cambiar filas sobre columnas. ¿Esto lo vieron ya? ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que estoy diciendo? Díganme, Profe, yo tenía una duda más en la slide anterior, la hoja anterior, sobre cómo plantear bien la matriz. No sé si es algo matemático mío, que no estoy entendiendo, pero siento que me faltan cosas, me faltan variables cuando creaste esta matriz con las 3 ecuaciones de arriba. A ver, ¿Podrías? decime bien dónde o cómo estás interpretando y lo vemos. Capaz no lo llegué a ver bien, estoy pensando. Por ejemplo... No puede ser. No, sí, o sea, me tendría que sentar a verlo bien, pero nada, supongo que lo estudiaré. Esto saben cómo expresar un sistema en matrices. Esto me parece que lo saben porque lo vieron, no sé si ahora en Matemática 1, Matemática 2 o Matemática para Economistas. Esto es, para cuando ven matrices, esto lo tendrían que haber visto. Entonces lo que primero haces es simplemente escribir el vector con el orden que vos quieras. Esto no importa, el orden que vos quieras de variables endógenas. En este caso yo tengo la brecha de producto, la tasa de interés y la brecha de inflación. Y luego voy poniendo los coeficientes que me dicen las ecuaciones de arriba. Recuerden que la operación matricial es el primer elemento de esta matriz por el primer elemento de esta matriz. Después el segundo elemento de acá por el segundo elemento de acá. Más este por este. Fíjate que como acá no tengo brecha de inflación, por supuesto el coeficiente que acompaña la brecha de inflación del lado izquierdo es un 0. Y así vas viendo el orden, ¿sí? En el caso la brecha de inflación, en la ecuación esta, al lado izquierdo acá, es un menos alfa su coeficiente.
la tasa de interés acá no está, entonces el coeficiente es un 0. Y la brecha de inflación tiene un coeficiente acá que es un 1, entonces es un 1. Y así, ¿se entiende? Esa es la idea de cómo, y lo mismo ok. del lado derecho. Ok, bárbaro. ¿Sí? Esto lo vamos a usar. Digamos, en el parcial te pueden llegar a pedir el modelo y modelizarlo con... Yo no les voy a pedir, por eso les hice la introducción, a la solución, de que yo, ni Juan, ni Emilio, ni el que tome práctica, yo particularmente no les voy a pedir utilicen el método de tal. ¿Por qué? Porque no es una materia de matemática, es una materia de macroeconomía. Utilizamos la matemática como una herramienta para poder llegar a la solución del modelo. Yo lo que les dije es que les voy a mostrar cómo resolverlo de manera matricial, porque a mí me parece más fácil, porque llego muy rápido a la solución, porque no tengo que hacer muchas cuentas, y básicamente no tengo margen de error. Si ustedes lo quieren hacer por sustitución o igualación, lo pueden hacer sin ningún problema. O sea, lo que yo les sugiero es que lo hagan de forma matricial. ¿Por qué? Porque a mí me parece más fácil. Si ustedes me dicen, no, la verdad que es malísimo el sistema matricial para resolverlo, yo lo hago por igualación. Fenómeno. Si vos llegás a la ecuación final bien, vas a tener un 10 igual en la pregunta, ¿se entiende? Joya. Perfecto, entonces tengo el sistema matricial digamos, el sistema 32 expresado en forma matricial, y luego, como les decía, tengo que hacer uno sobre el determinante por la adjunta de la traspuesta. Entonces, me queda esto que tengo acá, y lo que hago es simplemente plantear la solución como me queda. Entonces me queda el vector de variables endógenas, 1 sobre el determinante, por la adjunta de la traspuesta, por el vector de coeficientes de las variables exógenas, por las variables exógenas. Y luego lo que voy haciendo es simplemente la multiplicación de las matrices. Entonces primero multiplico la matriz de parámetros con las variables exógenas, entonces me queda lo que tengo acá. Luego este vector lo multiplico por los parámetros que tengo acá, que es lo que tengo. No, lo primero que hice fue, para simplificar, multipliqué el escalar del determinante por cada uno de los elementos de la matriz que conseguí de hacer la adjunta de la traspuesta de A, lo que tengo acá. Y luego lo multiplico por el vector. Fíjense que una vez que hago todo eso y termino, y luego expreso digamos, vuelvo a expresarlo en términos de ecuaciones, rápidamente encuentro las formas reducidas que yo estaba buscando. O sea, fíjense que me queda, en primer lugar, miremos el primero, la brecha de producto. La brecha de producto dice que es. La brecha de producto entonces va a ser igual a esto por estos elementos, menos o más esto por estos elementos, más esto por estos elementos. ¿Sí? Es lo que tengo acá. Tiki, tiki, tiki. Y si yo después paso sumando el producto natural y saco factor común, porque tengo un producto natural acá, me queda la ecuación de reducida. Fíjense que del lado derecho simplemente tengo exógenas y parámetros, y del lado izquierdo endógenas. Lo mismo tengo con la tasa de interés, y lo mismo tengo con la inflación. Ahora, yo con esa forma reducida ya estoy en condiciones de poder hacer derivadas. Estoy en condiciones de poder hacer derivadas para ver cuál es el efecto que tiene una variable, o un cambio en una variable exógena, o el cambio en un parámetro, en las variables endógenas del modelo. Y fíjense que lo elegante que tiene resolverlo en términos matriciales es que yo no necesité, o sea, básicamente mi resultado final es toda la solución de las formas reducidas. O sea, todos los valores de equilibrio de mis variables endógenas. Por eso, para mí es de mi preferencia, porque yo puedo corroborar rápidamente si la lógica del modelo es la misma que tengo desde lo conceptual. Miren, por ejemplo, el caso. Pensemos en el caso de una estática comparada, que esto es lo que van a tener que hacer en el parcial, que básicamente es la derivada de estas formas reducidas para ver si son coherentes los efectos. Piensen en lo siguiente, que hay un shock de gasto público. El gasto público, dado la modelización que vimos antes, ¿dónde estaba? ¿Dónde está el gasto público en el modelo? La grande En la con IS. oscura.
En la IS, perfecto. ¿Y en la IS y en dónde, al final, en la ecuación de la IS? ¿En la A mayúscula? Espectacular, en la A mayúscula. Fíjense que entonces, yo le digo, hay un shock de gasto público. ¿Qué tienen que hacer? La derivada de I con respecto a mayúscula. La derivada de I con respecto a mayúscula es este coeficiente en este caso. Fíjense que ya tienen todo armadito, de manera ordenada, y no tienen que hacer regla de la cadena, no tienen que hacer absolutamente nada. Solamente tienen que hacer una inversión en calcular bien los coeficientes y que le queden bien los signos. Pero fíjense, la derivada del gasto público con respecto del producto con respecto al gasto público es este coeficiente, que es positivo. Entonces, ¿qué me dice? Cuando aumenta el gasto público, aumenta el producto. Fenómeno, eso ya lo sabemos. ¿Qué pasa con la inflación? Cuando aumenta el gasto público, ¿qué va a pasar? Aumenta la inflación. En ese caso, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Cuando aumenta el gasto público, también es un coeficiente positivo, tiene que aumentar la tasa de interés. Entonces sabemos, que eso lo saben por las estadísticas comparadas, que cuando hay, por ejemplo, un shock de gasto público, el producto se va por encima del producto potencial, la inflación, por supuesto, por curva de Phillips, se va a ir por encima de la inflación target, y el Banco Central lo que va a hacer es subir la tasa de interés para volver la brecha del producto a su nivel natural. Entonces, básicamente lo que sabemos conceptual, ahora le estamos poniendo efectos. ¿Por qué? Porque si yo tuviese valores en alfa y en beta, ustedes básicamente lo que pueden hacer es descubrir en el modelo que estén haciendo o viendo cuál realmente es la variación de la tasa de interés. O sea, el coeficiente les va a dar la elasticidad, les va a decir cuánto por ciento va a aumentar la inflación, la tasa de interés o el producto o la variable endógena con respecto a un cambio en una de las variables. ¿Entiendes? Por eso es tan importante para nosotros resolver los modelos y sobre todo resolverlos, porque después cuando ustedes se enfrenten a la realidad, si a alguno le toca estar en algún equipo de programación macroeconómica para un país, estas cosas son importantes porque le van a decir, che, bueno, tenemos que tratar de ver cómo hacer que el campo liquide la soja. Y bueno, ¿cómo hacemos? Sí, pensemos en una función donde si yo le estoy bajando, por ejemplo, las retenciones, ¿cuánto es la elasticidad al bajar retenciones con respecto a la liquidación del campo en el Banco Central? Y eso es encontrar un número. Yo tengo que saber cuánto específicamente tengo que, por ejemplo, hacer una variación de un parámetro, una variación de política para tener el resultado que yo estoy buscando. ¿Sí? Por eso somos tan hinchas con respecto a, bueno, tengo un modelo, tengo la forma semi-reducida y tengo que encontrar la forma reducida o los valores de equilibrio, porque de esa manera voy a ver después cuál es el efecto real. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que yo necesito para llegar a determinado valor? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, con respecto a ver si puedo, si me están viendo, me siguen viendo la compu, ¿no? Sí, se te ve. Tenés una consulta, dice, en las ecuaciones de abajo, ¿verdad? No es a al cuadrado. Lo escucho, perdón. Dice, en las ecuaciones de abajo tenés alfa por a, ¿verdad? No es a al cuadrado. A ver. Sí, alfa por A. Sí. Ahí veo que tengo 10 chats, a ver si lo puedo abrir el chat. Nunca me deja. Con alt H lo abrís. Sí, pero no me lo abre, no me lo muestra en pantalla. Creo que debería dejar. Tengo un problema cuando comparto, la verdad no sé, nunca me muestra el chat. Nico, una Sí, pregunta. La filmina 23, voy. Sí. ¿qué haces para pasar de una a la otra? Sé que estás haciendo algo. ¿Qué es, perdón, qué es una a la otra? ¿De una qué a Eh, otra qué? digamos, en la parte de abajo donde dice Facultad de Ciencias Económicas, ahí, ¿estás multiplicando esas dos matrices? Acá lo primero que hago es multiplicar estas dos matrices y tengo este resultado. Fíjate que es 1 por A por menos 1 por Y por todo esto 0. Y me queda A menos Y. Estaba haciendo mal. Ahí está, gracias. Sí, voy de derecha a izquierda resolviendo. Porque fíjense que, recuerden que para multiplicar matrices o dividir matrices tengo que ir cumpliendo las condiciones de que la cantidad de columnas es igual al número de filas. Entonces primero hago esto, que serían 4 por 4 filas. Primero hago esta parte, me queda de 3 por 3, perdón, de 1 por 3, y después me queda
Perdón, de 3 por 1, y esto de 3 por 3, y me va quedando todo de 3 por 1, tiquitica, hasta llegar al final. Perdón, Sí. en el parcial, ¿qué podría cambiar? O sea, ¿qué es lo que podría variar en el modelo? Las formas funcionales. O te agrego un parámetro de política económica que significa algo y te pido la derivada de ese parámetro con respecto a la variable endógena para que vos interpretes el efecto. Sin dudas. O sea, ¿cómo pensamos los ejercicios de práctica? No sé qué estuvieron haciendo con Juan, y a mí es la primera práctica que me toca dar. Pero básicamente yo tengo un modelo que les doy y se los resuelvo de pies a cabeza. Y que ustedes lo tienen que saber resolver. Ahora, en el parcial no les voy a tomar lo que saben resolver. O sea, en realidad sí, por supuesto lo tienen que saber resolver. Pero no le voy a tomar el mismo modelo. ¿Por qué? Porque se lo aprenden de memoria, como hacen en otras materias, y parece que saben de macro. No es la idea de la materia. La idea es, yo les doy un modelo modificado en el sentido de que hay otros parámetros, de que hay otras variables exógenas que significan otras cosas, le pido que lo resuelvan con la misma metodología que resolvieron el modelo tradicional, y les pido una estática comparada. Le digo, bueno, no sé, por ejemplo, yo les agrego, en el caso de economía cerrada, no sé, le agrego el impuesto a la riqueza. Y le agrego el impuesto a la riqueza y le digo, bueno, ¿qué pasa si qué pasa si hay un shock de impuesto a la riqueza? ¿Qué pasa en el modelo? ¿Qué pasa con la tasa de interés? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa en el producto? ¿Se entiende? Y vos tenés que interpretar básicamente no matemáticamente, o sea, la matemática es el canal para que vos me digas en puntual cuál es el efecto que tiene sobre el modelo que te estoy dando. Está perfecto, gracias. Profe, ¿Sí? con respecto al parcial, entonces sería como lo central, la parte práctica y la resolución de modelos, ¿no? Va a ser una parte importante, sí, o sea, para la cursada es una parte importante. Sí, sin dudas, sin esa parte no hay nadie de macroeconomía. Pregúntenle a sus compañeros y compañeras que ya pasaron por la materia, no hay nadie que simplemente leyendo o haciendo bien la zaraza apruebe la materia. O sea, no es determinante de aprobar la materia. Si los modelos es necesario que ustedes los resuelvan y puedan sacar conclusiones. Es lo más importante para nosotros, más allá de la lectura y la interpretación conceptual. Es que ustedes tengan el herramental y se vayan sabiendo cómo resolver, enfrentarse a estos modelos y sacar conclusiones de ellos. Perfecto, gracias. Profe, ¿le puedo preguntar algo de la filina 20? Sí. Aparece que toma como exógenas la brecha del producto, la tasa con rezago y la diferencia con la inflación target, pero después en la siguiente no entiendo cómo es la división de exógenas y endógenas porque aparece a la izquierda. No sé si hay algo que estoy entendiendo mal o... A ver, pará. ¿Cómo me decís? Perdóname. Ahí en lo que está escrito dice que se resuelve para las variables exógenas, para la brecha, la tasa con rezago y la diferencia. Escribí mal. Y en la siguiente... Ah, está bien. Para ello expresamos el tema de forma utilizada para las variables exógenas, esto es endógenas. Buenísimo, sí. Gracias. Acá es un error de quemado. Acá es endógena, claro, sí. Estas son las variables endógenas. Gracias. Bueno, no sé si sigo sin poder ver el chat, no me lo abre, así que díganme si hay alguna otra consulta. Por favor. Si no, seguimos. No hay nada, profe. Espectacular, gracias. Bueno, entonces, lo que les quería mostrar era lo siguiente, que en la nota de clase, esperen que voy a hacerlo más rápido, en la nota de clase les tiro al final les dejo para que practiquen 3 ejercicios con valores y para que interpreten, ¿sí? Básicamente muy parecidos a los ejercicios de parcial. Digamos, esto es re simplificado, pero básicamente para que agarren la resolución y lo hagan por lo menos 3 o 4 veces antes de rendir, así que los obligo básicamente a estudiar.
y los ejercicios que tienen acá. Tienen un ejercicio que es este, que básicamente es manteniendo, fíjense que es siguiendo el modelo de 3 ecuaciones anterior, pero fíjense que ahora hay valores para los parámetros, entonces es mucho más fácil. Y luego hay una especificación que cambia levemente, ¿sí? Fíjense, les saco algunos parámetros para que lo resuelvan de manera rápida, pero que de alguna manera las conclusiones van a ser, o los efectos no van a ser tan fuertes. Y acá les digo que supongan diferentes valores de parámetros e interpreten lo que sucede para un shock de gasto público. ¿Sí? Acá fíjense que lo que está cambiando es el B del Banco Central. Entonces van a ver de alguna manera, para el shock que yo le estoy pidiendo, qué pasa con la tasa de interés, creo que es... no, le estoy pidiendo qué pasa con toda la economía, digamos. O sea, qué pasa con las variables endógenas, cuando hay un cambio de parámetros. En este caso, cuando hay un cambio del parámetro de preferencia del Banco Central, que no es, que es importante, digamos. ¿Está bien? Esto es para practicar economía cerrada. Si tienen la solución del modelo, la tienen explicada. Si tienen alguna duda, la tienen explicada en toda la nota de clase que yo les hice acá, que es básicamente lo mismo que tienen en la final. ¿Está bien? Y ahí tienen los ejercicios para practicar. Cualquier duda que tengan, me escriben, pero con la solución que tienen arriba como referencia, no deberían tener absolutamente ningún problema en resolver estos ejercicios. En el parcial, si hay un ejercicio del Free Equation Model, va a ser parecido al ejercicio 2. Es decir, vamos a tener una forma distinta, o digamos una especificación que puede cambiar, que puede tener otros parámetros, que puede tener otras variables exógenas, por supuesto, no endógenas, por si no tengo que agregar otra ecuación. Piensen en eso. Siempre tiene que ver con la parte exógena, las modificaciones, para que hagan estática comparada de eso. Y luego los incisos que tiene el punto. ¿Está bien? ¿Alguna duda con eso? Hay una duda en el chat, ¿te la leo? Sí, por favor. Cuando nos dan valores de los parámetros, ¿qué nos recomendás? Primero resolver y llegar a las expresiones finales y a partir de ahí reemplazar por sus valores, o primero reemplazar los valores y luego resolver para llegar a las expresiones finales. Muy buena pregunta, pero les voy a decir lo mismo que les dije con la solución. Si yo tengo valores para todos los parámetros, a mí siempre me parece mejor resolverlo primero en términos simbólicos. ¿Por qué? Porque cuando le pongo valor a los parámetros tengo que ir haciendo cuentitas intermedias que por lo general me molestan. A mí, personalmente, cuando estoy resolviendo un modelo. Me molestan ir haciendo las cuentitas de ir multiplicando fracciones con numeritos. Yo cometo, porque soy medio despistado y apurado, cometo errores. Entonces lo que hago por lo general es resolverlo todo de manera simbólica. Entonces voy multiplicando las letras y sé que las letras quedan multiplicadas ahí. Y luego al final, cuando llego a la forma reducida, simplemente reemplazo los parámetros y ya tengo los valores. Esa es mi estrategia. O sea, así yo estudié siempre y rendí las materias. Lo pueden hacer, pueden reemplazar, si ven que los parámetros son bastante sencillos, no hay mucha multiplicación de parámetros, directamente lo hacen con los parámetros desde el primer momento. Tiene que darles lo mismo, ¿se entiende? Que tienen que llegar a lo mismo, es una cuestión de estrategia. Yo, por preferencia, primero lo que hago es resolverlo todo de manera simbólica, porque aparte, además, de manera simbólica uno sabe si está resolviéndolo bien, va teniendo otra lectura de lo que va sucediendo en el modelo, y después uno reemplaza y ya directamente es mucho más. Pero es mi opinión, sí. Yo tengo una consulta sobre el multiple choice de la parte teórica. Sí. ¿Va a ser con justificación? Porque, o sea, ¿no? No, va a ser un choice van a tener una consigna y seguramente 3 o 4 opciones y tienen que elegir la correcta. Sí, va a ser automático. ¿Van a estar bien? No, una sola. Seguramente una sola. Nico, consulta. Entonces la parte teórica se toma de esa forma y es secuencial, o sea, no puedes volver para atrás. ¿Saben eso?
No, eso va a ser muy específico pero lo que estuvimos charlando era que no haya problema en volver para atrás. Pero bueno, eso depende la lectura que hagamos o cuál sea nuestro beta de la función de pérdida con respecto a si se copian o no. Digo, porque si ustedes arman una red de comunicación para decir cuál piensan que son las correctas y pueden volver atrás para corregir, y eso puede ser medio complicado. Entonces, quizás restringiendo la posibilidad de que puedan volver para atrás, uno resuelve el problema de que se puedan ir copiando. Digo, que obviamente nosotros vamos a suponer que ustedes son honestos y que hacen las cosas de manera confiable, pero en este tema de virtualidad es medio difícil de saberlo. Entonces, eso lo vamos a pensar, lo estuvimos charlando y discutiendo, ¿no? Pero no está definido. Por lo pronto, lo que está definido es que la parte conceptual seguramente puede cambiar, pero es lo que más cerradito tenemos, por eso se los digo quizá con un poco más de confianza, de un múltiple choice con una correcta. En el peor de los casos, será un desarrollo, pero veo difícil que sea de esa manera, o sea, veo difícil que lo podamos operativizar, sobre todo porque son un montón ustedes. Pero bueno, a priori todavía no está definido. O sea, tenemos en nuestra función de pérdida están esas cosas, que se copien y que aprendan. Entonces, tenemos que minimizar que se copien y que aprendan de verdad. Y que es lo que más nos interesa a nosotros en la materia. Y con respecto a la virtualidad, tenemos una restricción sujeta a la restricción de la virtualidad. O sea, es tan difícil de optimizar esa función. Gracias, Nico. Bien, ¿alguna duda con respecto a economía cerrada? Por favor, les pido que si hay algo en el chat me lo lean, porque, no sé, Zoom no me deja abrir el chat. Ahí recién hicieron una, te la leo. Por favor. Cuando nos dan valores de los parámetros, ¿qué nos recomendás? Primero resolver y llegar a la expresión final y a partir de ahí reemplazar los valores, o primero Creo que ya la reemplazar respondí, ¿puede ser? Ah, perdón. Sí. Perdón, mala mía. Bien. Bueno, espectacular. Seguimos entonces con economía abierta. ¿Qué va a pasar en economía abierta? En economía abierta, como seguramente habrán visto con EMI, el modelo se va a asemejar mucho al modelo de ISLM, por lo menos se va a incorporar un concepto similar al del SLMVP, que es la cuestión de la paridad de Fisher, o la curva UIP, que le vamos a llamar en el marco de este modelo, ¿sí? La idea básicamente es que vamos a introducir el mercado de divisas, el mercado de compra de divisas, y sobre todo a introducir la parte del comercio exterior y el flujo de capitales. Y vamos a introducir la balanza de pagos, básicamente en el modelo. En este caso, si ustedes leen el Carnegie-Soskis, que me parece que está, el capítulo, creo que es el capítulo 9, no me acuerdo ahora, es un gran capítulo, o sea, está muy bien explicado, las discusiones las va llevando de manera paulatina, y además las conclusiones del modelo son muy similares al modelo ISLMVP. Hay algunos cambios en el ajuste y demás, pero la idea es básicamente la misma, solamente con quizás otra forma funcional. Lo que por supuesto vamos a suponer es lo mismo que en el caso anterior, que la tasa de interés y el tipo de cambio van a afectar a la economía, pero con un periodo de retraso, es decir, lo vamos a tener ese RT-1 y por supuesto el tipo de cambio en T-1, y eso va a afectar al producto de la inflación. Y el Banco Central ahora no solamente toma en cuenta, o sea, para setear la tasa de interés de política económica, ahora lo que va a hacer el Banco Central es ver qué pasa primero con el cambio o con el shock de tipo de cambio, porque eso va a permitir que quizás el ajuste que haga la tasa de interés no sea tan grande como en el caso de economía cerrada, ¿sí? Entonces, ahora va a haber el ajuste del producto, se va a explicar por dos partes, va a estar explicado por la recesión que genera subir la tasa de interés y por la apreciación cambiaria que me genera un
un boost o un impulso de las importaciones que me hace caer también el producto. Entonces quizás como la caída del producto quizás es grande con respecto al tipo de cambio real, a la apreciación del tipo de cambio real, quizás yo no necesite como Banco Central tener que subir tanto la tasa para que eso ocurra. ¿Se entiende? Esa va a ser más o menos la idea. Digamos, voy a mantener las mismas conclusiones, la misma conceptualidad alrededor del modelo, pero lo que voy a estar haciendo es que el Banco Central también tenga en cuenta lo que sucede con la parte externa de la economía. ¿Está bien? Siempre recuerden que estamos en un esquema de inflation targeting, donde el Banco Central utiliza la tasa de interés para controlar la inflación y el producto. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las principales modificaciones? Que lo voy a ver en la especificación matemática del modelo. En la especificación matemática, básicamente, voy a incorporar importaciones y exportaciones en la idea de la economía, o sea, en el lado de la IS. Y por supuesto el multiplicador keynesiano va a ser más chico. ¿Y va a ser más chico por qué? Porque voy a tener una filtración extra ahora, voy a tener un leakage que se llama de ingreso, que tiene que ver con la proporción marginal a importar. O sea, cuando aumenta el producto, ahora no solamente el producto va a estar impulsado por la proporción marginal a consumir y demás, sino que voy a tener una filtración, como son los impuestos, que tiene que ver con la proporción marginal a importar. O sea, cuando la economía crece, por lo general tiende a importar más porque necesita, o porque consume más o porque necesita para producir. Entonces, el multiplicador keynesiano va a ser mucho más chico. Siempre que le pongo más restricciones a la IS, y sobre todo restricciones negativas, lo que sucede es que el multiplicador keynesiano se hace más chico. Otra de las cosas que voy a incorporar importante es, justamente como estoy incorporando la idea del comercio exterior, hay precios en el comercio exterior, y voy a incorporar la idea de la competitividad, ¿sí? o la idea de tipo de cambio real, que es la relación entre los precios nacionales y los precios internacionales de los bienes. Básicamente esto va a ser lo mismo que ManQ, pero no tengo la complejidad que tenía en ManQ, que se acuerdan que estaba especificado al revés y también un quilombo entender. Bueno, en este caso no, porque Carlin y Soskis son ingleses, entonces está pensado bien, no está pensado en Estados Unidos como ManQ, sino que está pensado desde Inglaterra, entonces estoy pensando siempre que los precios míos están arriba que los precios internacionales están arriba y los precios nacionales abajo, entonces una devaluación lo que hace es aumentar el tipo de cambio nominal, no bajarlo como en el caso de ManQ, sino que se devalúa y aumenta el tipo de cambio por cómo es la especificación, y lo mismo ocurre con el tipo de cambio real, ¿sí? Cuando hay una apreciación sube y cuando hay una depreciación del tipo de cambio real baja, ¿sí? Y recuerden que un aumento del tipo de cambio real significa que yo gano competitividad, o sea que mis precios se hacen más baratos, entonces lo que sucede es que mis exportaciones se impulsan y lo contrario sucede con las importaciones, ¿está bien? Y lo que les decía era que, por supuesto, como tengo una filtración más por el multiplicador keynesiano por las importaciones, lo que va a pasar con mi S es que va a ser un poco más plana. O sea, no voy a necesitar, o sea, que sea más plana en el marco del gráfico que yo estoy explicando. Eso matemáticamente, lo que quiere decir en términos económicos, que sea más plana, es que para que el producto, la sensibilidad que tiene el producto con respecto a la tasa de interés es más chica, entonces no voy a necesitar ajustar tanto a la tasa de interés para tener aumentos o disminuciones en el producto. Esa es la idea del Nico, plan. Sí. acá preguntan si eso se puede, o sea, lo del tipo de cambio se puede poner en el parcial, tipo para saber cuál toman. No, o sea, digamos, a ver, si hay un ejercicio de ISLM, va a ser un ejercicio de ISLM donde ustedes saben cómo está definido el tipo de cambio en el ISLM. De todas formas, se puede obviar y se puede pensar en términos tradicionales. Si es un ejercicio de economía de IS, de Free Equation Model, la IS va a tener el tipo de cambio de Carlin-Listowski, pero yo no creo que sea una complicación a la hora de pensar los ejercicios. O sea, mientras ustedes sepan las direcciones para dónde va una apreciación y una depreciación en el marco de cómo está definido el tipo de cambio, ya basta. O sea, recuerdan que en ManQ tienen el tipo de cambio en el eje Y
y hay una pendiente negativa de la IS, porque una depreciación del tipo de cambio significa una caída en ese caso, pero se les va a decir que es el modelo IS, no se les va a decir que es un modelo que tienen que adivinar, ¿se entiende? Quédense tranquilos por eso. De última, si tienen algún problema con eso, si les aclaran el ejercicio, recuerden que el tipo de cambio está definido de esta manera y listo. Eso se puede hacer sin ningún problema, digamos, si a ustedes les parece que es necesario. Bien, ¿podemos seguir? ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una pregunta. Capaz no estoy entendiendo bien. Sí. Vos decís, la sensibilidad de la tasa de interés respecto al producto es menor, Sí. ¿no? Pero yo pienso, si la IS es más plana, vos con un cambio chiquito de R movés más I. Movés Claro. más el producto con un cambio chiquito de R. Claro, pero yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo justamente que no necesitas mover tanto, claro, está bien. Lo que yo quise decir es, vos no necesitas mover tanto la tasa de interés para tener un impacto en el producto, porque tenés filtraciones de ingreso por otro lado, en este caso por las importaciones. Se aprecia la idea. Sí, lo que quiere decir es que es más sensible, en realidad no es menos sensible, es más sensible el producto respecto a la tasa de interés. Pero el multiplicador que inicial es más chico. Claro, joya, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, seguimos entonces. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la condición de la UIP o lo que es la tasa, la paridad no cubierta de tasas, como se le dice en español? La idea de la paridad no cubierta de tasas es que lo que vimos lo mismo en el modelo de la IS, ¿sí? O la famosa paridad de Fisher. La idea es que el diferencial de tasa de interés, el diferencial de rendimiento de las tasas de interés, de tanto de la nacional como de la internacional, tiene que ser más o menos igual a la expectativa de evaluación o de apreciación, de acuerdo a cómo sea el signo en el caso, ¿sí? ¿Cuál es la idea o los supuestos que estamos poniendo acá? Bueno, la idea es que si yo subo mi tasa de interés, mis bonos o mis títulos se van a hacer más rentables con respecto a los de afuera. Entonces la gente lo que va a hacer, los extranjeros lo que van a hacer es comprar mi moneda para comprar los bonos. Cuando compran mi moneda están apreciando el tipo de cambio porque están haciendo que sea más fuerte mi moneda. Entonces ahí tengo una apreciación del tipo de cambio dado ese diferencial de tasa de interés. Y lo que estoy suponiendo además es que al final del periodo los inversores van a querer recuperar ese rendimiento en moneda, van a querer transformar el rendimiento en pesos en su moneda, por el caso de dólares, y de esa manera cuando se despegan de esos dólares de más, de esos pesos de más que consiguieron por el diferencial de rendimiento, lo transforman en dólares, y cuando transforman en dólares demandan más dólares y ofertan los pesos, entonces de esa manera vuelve el tipo de cambio a su nivel de equilibrio. ¿Sí? La idea de arbitraje, o sea, yo estoy arbitrando porque sube la tasa, aprovecho el rendimiento, y luego, básicamente es la idea resumida del carry trade, esa es la idea, que el carry trade lo que va a hacer es eliminar el arbitraje y quedarme al final del periodo con la misma tasa. ¿Entiende? En este caso, aparte de lo que estoy haciendo es pensar que el Banco Central, o sea, estoy utilizando la UIP, ¿por qué? Porque el Banco Central va a tener una decisión todo el tiempo con respecto a la tasa de política monetaria. Entonces, si tengo una aceleración en el crecimiento que me genera inflación, el Banco Central sube la tasa. Sube la tasa, ¿por qué? Porque necesita enfriar la economía para volver a los targets. Pero cuando sube la tasa, ahora lo que está pasando es que está apreciando el tipo de cambio. Y está apreciando el tipo de cambio y eso genera, por un lado, que entren capitales. ¿Sí? Entran capitales, entonces como te compra tu moneda, se aprecia el tipo de cambio nominal. Y por el otro lado, también va para atrás la IS. ¿Por qué? Porque está haciendo un show negativo por competitividad. Entonces ahí hay dos efectos que juegan para que haga caer el producto, y luego el producto va convergiendo al nivel de equilibrio y el Banco Central bajando la tasa y se elimina el arbitraje al final del periodo. ¿Sí? Esa es la idea. Por eso estoy hablando siempre de expectativa, porque en realidad lo que pasa es, entran capitales, pega un salto el tipo de cambio y luego yo sé que al final del periodo el tipo de cambio va a volver al mismo nivel
que estaba antes, porque la tasa de interés tiene que volver al nivel que estaba antes, ¿está bien? Si la tasa de interés siempre está por arriba, siempre voy a tener una expectativa de evaluación, ¿sí? Entonces, ahí siempre voy a tener arbitraje en ese caso. Bueno, y lo que yo sé es que aplicando logaritmos, básicamente esto es lo que tengo acá, básicamente es la tasa de evaluación, ¿sí? Porque tengo el tipo de cambio en T más 1 menos el tipo de cambio sobre el tipo de cambio. Esto es una tasa en términos discretos, expresada en términos discretos. Si yo lo paso a términos continuos y utilizo el logaritmo, una tasa de crecimiento también se puede, porque esto ya lo saben por economía y matemáticas seguramente, la resta en logaritmos es básicamente, la resta en los logaritmos de dos valores en distintos momentos del tiempo, básicamente es la tasa instantánea de crecimiento, o sea, la tasa de evaluación en este caso. Entonces la idea de la UIP es básicamente esto, ¿no? Que si yo estoy en el punto A de equilibrio, donde tengo mi tasa de interés igual a la tasa de interés internacional, y yo la subo, ese diferencial de tasa de interés luego va a ser igual al diferencial de apreciación en primer lugar, digamos, o acá se va a apreciar el tipo de cambio y luego va a volver de B hacia A para eliminar el arbitraje. ¿Sí? Esto ya lo deben haber discutido varias veces con EMI, así que tampoco me quiero meter mucho. Lo que sí les quiero mostrar es un poco de realidad, o sea, qué sucede, porque, sobre todo, qué sucede porque tuvimos un periodo de inflation targeting no hace mucho, entonces está bueno para analizarlo, porque básicamente tuvimos un central que pensó alrededor del Free Equation Model para su política monetaria. Entonces fíjense que acá lo que tengo es el comportamiento de Butler versus el tipo de cambio. Así como la Butler es la tasa básicamente de referencia de Argentina en relación a las tasas de interés. Es una tasa variable y es la tasa por lo general que elegía el Banco Central para hacer política económica. En este caso, fíjense que en el periodo donde tuvimos inflation targeting, que está marcado acá, la tasa empezó alta y luego empezó a bajar. ¿Sí? La idea del Banco Central empezó a bajar la tasa porque recuerdan que en 2016-2017 de hecho tuvimos una merma en la inflación porque tuvimos una merma en la inflación porque la economía venía creciendo y a su vez fíjense que el tipo de cambio estaba recontra estable. ¿Sí? Cuando el tipo de cambio estaba estable, por supuesto no tenés pass-through de precios a inflación y por lo tanto te da el margen para bajar la tasa e impulsar la economía de ese lado. ¿Pero qué pasó? Cuando luego empezó a variar el tipo de cambio y sobre todo llegando al 2018, fíjense que las subas de tipo de cambio generalmente se tradujeron en un aumento de la tasa Butler de manera defensiva, sobre todo en el periodo de agregados monetarios. Tuvimos aumentos todo el tiempo defensivos de la tasa, en el sentido defensivos para que no se nos vayan tantos capitales y no explote el tipo de cambio, hasta por supuesto llegar al cepo, donde fíjense que tuvimos cepo a finales de 2020, creo que es septiembre, cuando la CUNSA pone el cepo, hasta el cepo hard, sin devaluación, digamos, hasta final de diciembre, y luego el periodo de ahora donde tenemos cepo más crawling peg. Crawling peg es básicamente que el Banco Central hace una devaluación mensual a una tasa media constante para tener alineadas las expectativas con respecto a las tasas de los instrumentos en pesos. ¿Sí? Esa es la idea. Y la tasa Butler, hay una política de bajar la tasa Butler para incentivar la economía desde ese momento. ¿Sí? Pero fíjense que en el inflation targeting tuvimos como una especie de baja de la tasa, pero después se tuvo que subirse inevitablemente por lo que sucedía con el tipo de cambio. Bueno, esto es si nosotros vemos la paridad de Fisher, si se cumple o no se cumple la paridad de Fisher y ver qué sucede con eso, está interesante. De hecho, hice una proyección de la paridad de Fisher. La proyección que hice básicamente es hacer la división de la Butler sobre la expectativa de evaluación más el Treasury Bill de 30 días, o sea, los bonos de Estados Unidos a 30 días. Entonces la Butler es la tasa a 30 días, entonces estoy comparándolo con una tasa internacional a 30 días. Y la expectativa de evaluación. La expectativa de evaluación lo que hago básicamente es, utilizo las devaluaciones sucesivas por día de 30 días anterior y saco un promedio y eso básicamente para mí es la expectativa de evaluación. Es una manera más o menos de modelar la expectativa de evaluación. Entonces, básicamente cuando cumplo la paridad de Fisher es cuando esto básicamente es igual. Si esto es igual, o sea, si la tasa de interés nacional es igual a la tasa de interés internacional más la expectativa de evaluación, eso significa, dado lo que yo estoy diciendo, que es igual a 1. Fíjense que
la línea de puntos me dice se cumple la paridad de Fisher. Fíjense que en la parte de inflation targeting, básicamente no se cumplió. O sea, no se cumplió y acá tenemos, fíjense que cuando termina el inflation targeting tenemos el famoso pasaron cosas, porque estoy subiendo, fíjense que estoy subiendo mucho la tasa para poder llegar a la línea punteada, pero sin embargo estoy cayendo todo el tiempo, y esto es donde empiezan las expectativas de evaluación y sobre todo la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos empiezan a subir, y ahí es donde se me está descalabrando todo el tiempo la paridad de Fisher. Fíjense que venía bastante hasta 2015, bastante bien, con todos los problemas que había en el frente externo, y después se hizo un despelote muy interesante de ver. Fíjense que esta parte es la del carry trade, donde yo estoy, acá fíjense que acá tengo rendimiento, luego no tengo, después tengo rendimiento, luego se me va, y fíjense que el rendimiento del carry trade empieza a caer. Esto es interesante. El rendimiento del carry trade empieza a caer y luego ya, por más de que subieran la tasa al 60, 80, 90%, básicamente nunca estabas por arriba de la paridad de Fisher, y por lo tanto ya tenías una endogeneidad todo el tiempo de subir la tasa y aumentar la expectativa de evaluación porque tu deuda era enorme en dólares. Entonces eso era interesante. En términos de si entraban o no capitales, esto es la cuenta capital y la cuenta financiera. Fíjense que en un momento entraban y se iban, pero hasta 2017 tuvimos positivo el balance cambiario por parte de la cuenta capital y financiera. Pero tuvimos unas caídas ahí medio difíciles de recuperar. En mayo, fíjense que hay una caída, luego se recupera, y luego está la caída al final de 2018, cuando el esquema de inflation targeting tiene que desaparecer por completo, y donde aparecen estos picos, son los stand-by del FMI, que básicamente hacen recuperar la oferta de dólares en el Banco Central, porque si no el Banco Central moría y se quedaba sin reservas. Esto ya se lo mostré yo creo que con el modelo ISLM. Si nosotros abrimos este es el neto de la cuenta capitales financieras, si nosotros lo abrimos para ver qué pasó con el sector público no financiero, que básicamente las empresas y todo lo que no son bancos, digamos, el sector financiero, el sector público y otros, básicamente vemos que el ingreso de dólares en realidad no estuvo explicado tanto por el privado, por el sector no financiero, las empresas, sino básicamente fueron por las emisiones de deuda y los préstamos. O sea, fíjense que lo gris, que es el sector público, siempre estuvo por arriba. Es decir, la paridad, básicamente lo que quiso hacer el gobierno en ese caso fue, bueno, tratemos de que la paridad de Fisher no se nos vaya, pero garanticemos nosotros que se cumpla la paridad de Fisher. Es decir, no el privado, sino el Estado garantizando la paridad de Fisher, y eso, por supuesto, derivó en la crisis de deuda que tuvimos al final del 2019. Bien, un poco para que vean datos sobre cómo funciona, digamos, cómo funcionó un esquema de inflation targeting en Argentina. Está bueno para estudiarlo en profundidad porque básicamente es bastante reciente y es interesante, pero vamos a terminar con esto, porque si no, no les voy a dejar explicado la idea del modelo de economía abierta. Bueno, pero al igual que en el caso anterior, yo lo que hago es derivar la UIP real, ¿sí? Porque la tasa de interés, o sea, recuerden que la inversión o la IS depende de la tasa de interés real, no de la tasa de interés nominal. Entonces tengo que convertirla, la UIP, que es todo nominal, a real, ¿sí? Lo que hago entonces es sumar y restar a ambos lados por la inflación del periodo T+1, ¿sí? O sea, por la inflación esperada sería, a ambos lados, y si se fijan del lado izquierdo, lo que me queda es, si se acuerdan de la paridad de Fisher, lo que me deja al lado izquierdo básicamente es el diferencial de las tasas de interés reales, ¿sí? Entonces ahí tengo la tasa de interés real nacional y la tasa de interés real extranjera. Lo que hago, fíjense que resto por la expectativa de inflación nacional, porque fíjense que no tiene estrellita, T+1, y sumo la expectativa internacional de inflación, porque acá tengo la tasa de interés internacional. Entonces fíjense que esto menos esto es el signo cambiado de la tasa, o sea, no, en realidad es pasar la inflación para el otro lado, y luego tengo menos I más la inflación internacional, que es el signo cambiado de la paridad de Fisher, y por lo tanto aparece menos R estrella. ¿Está bien? O sea, es ir despejando términos. Entonces ahí me aparece la tasa de interés real. Yo todavía de este lado tengo este bardo. Para ver qué sucede ahí, tengo que recordar un par de cosas. Tengo que recordar que la definición de tipo de cambio real son los precios internacionales multiplicados por el tipo de cambio nominal sobre los precios nacionales. Sí, esta es la idea. Y si le aplico logaritmo,
a esta definición, lo que me queda es que el logaritmo de los precios internacionales más el logaritmo de los precios del tipo de cambio menos el logaritmo de los precios nacionales es igual al logaritmo del tipo de cambio real. Si eso se aplica el logaritmo a esta definición. Entonces me queda Q. Bien. Si además tengo en cuenta que la inflación, o la tasa de variación de los precios, que es la inflación, se puede aproximar mediante la resta de los logaritmos de la variable precio en diferentes momentos del tiempo, lo que tengo es que la inflación esperada nacional es básicamente la diferencia entre el logaritmo de los precios en T más 1 menos el logaritmo de los precios en T. O sea, el logaritmo de los precios esperado menos el logaritmo de los precios en P. Y luego, si sustituyo la 6 en la ecuación anterior, o sea, lo que voy a hacer es reemplazar la inflación esperada por la diferencia de precios. Entonces recuerden que tengo dos inflaciones, la inflación esperada nacional y la inflación esperada internacional, y lo reemplazo por su respectiva versión en el logaritmo diferencial de los precios nacionales y los precios internacionales. Y luego, si acomodo términos, y acordándome de la definición de tipo de cambio real, lo que voy a encontrar es básicamente el tipo de cambio real de T más 1 menos el tipo de cambio real en T, o sea, el diferencial de tipo de cambio real. Entonces lo que tengo es el tipo de cambio real esperado, digamos, o de equilibrio, donde yo tengo que estar, y mi tipo de cambios. Entonces de ahí encontré una UIP expresada en términos reales, ¿sí? Donde tengo el diferencial de tasa de interés real y el diferencial de tipo de cambio real. ¿Sí? Eso es lo que tengo en la ecuación 7, y luego voy a hacer todas esas divisiones. Sí, de última, voy rápido, pero esto lo tienen todo explicado tanto en la filmina como en la nota. Si ustedes se ponen a hacer las cuentas, van a ver que llegan a eso que tengo ahí. Bien, esto es cómo llegar a la UIP real. ¿Cómo es el modelo? El modelo, fíjense, la curva de Philip no va a cambiar. La curva de la regla monetaria no va a cambiar, es básicamente la misma. Lo único que va a cambiar es la curva IS. ¿Sí? La curva IS, ¿por qué? Porque la curva IS ahora tiene que reflejar el efecto negativo del tipo de cambio real, ¿sí? de una, por ejemplo, una depreciación del tipo de cambio real. Lo que se le suma, nada más, es el efecto del tipo de cambio. ¿Sí? Si sube el tipo de cambio real, es decir, que tengo una... que quiere decir una depreciación o una devaluación de mi tipo de cambio nominal que genera que aumente el tipo de cambio real, es decir, que me haga más competitivo, eso hace aumentar mi producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace un boost de exportaciones o perjudica las importaciones y beneficia a las export, ¿sí? Entonces fíjense que la IS, el único cambio que se le hace es que se le agrega el tipo de cambio real en T-1 sumando, porque hay una relación positiva entre tipo de cambio real y producto. Y como estoy agregando una variable más, para que sea cuadrado el modelo y tenga sentido, se agrega una ecuación más. Y la ecuación que se arregla es la UIP real que sacamos de filminas anteriormente. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Alguna duda? Bien. Sigo entonces. Ahora va a aparecer una curva nueva, que va a ser la curva RX. ¿Sí? La curva RX es básicamente la curva que me va a determinar cómo va a ser la decisión de la tasa de interés del Banco Central y cómo va a ser el ajuste de productos. ¿Sí? Es la curva nueva que aparece, además de las que ya tenemos, que básicamente lo que me va a determinar es cómo es el ajuste que hace el Banco Central. O sea, cómo piensa el problema del Banco Central. Y cómo piensa el problema del Banco Central lo podemos dividir en algunos pasos. El primero es el que le decía, digamos. O sea, el Banco Central va a decidir la tasa de interés para afectar el esquema IS, pero tiene que tener algún esquema de decisión, ¿sí? Entonces por eso aparece la curva RX. Lo que va a suceder es que, por ejemplo, cuando haya un aumento de la tasa de interés, o sea, por ejemplo, piensen en el caso donde tengo un aumento de la tasa de interés local con respecto a la internacional, lo que me va a generar vía UIP es que mi tipo de cambio real caiga, ¿sí? Va a caer el tipo de cambio real, ¿por qué? Porque me hice más competitivo, entonces porque tengo una apreciación cambiaria, ¿sí? Cae el tipo de cambio cae, como cae el tipo de cambio, el tipo de cambio real también cae y hace que me haga menos competitivo, digamos, ¿sí?
El Banco Central observa eso porque las importaciones se ven beneficiadas, entonces tengo un ajuste por ese lado. Entonces decide, una vez que ve el shock externo, decide cuál es la tasa de interés que tiene que elegir. ¿Sí? Fíjense que elige, pero después de observar el shock externo que genera tener la tasa de interés más alto, ¿está bien? Otro de los pasos importantes es que voy a pensar que la depreciación inicial va a ser siempre más alta, ¿sí? Porque recuerden que yo les decía, bueno, que esto es parte de los supuestos que hacemos de la UIP, ¿sí? En un primer lugar, el diferencial de tasas es en entrar capitales. Ahí aparece el fenómeno de overshooting. El fenómeno de overshooting quiere decir que el salto inicial es muy alto, tanto para arriba o para abajo, en este caso estamos pensando como para abajo, pero luego se va a ir acomodando al nivel de equilibrio, ¿sí? Pero la idea de overshooting es, hay una sobrereacción de la variable de equilibrio para que después vuelva lentamente a su valor de equilibrio o a un valor menor. Pero digamos, la idea es que el efecto impacto inicial es a través de una sobrereacción de esa variable. Ese es uno de los supuestos que hacemos y que está determinado por los supuestos que tiene detrás la UIP. Luego, las desviaciones de la tasa de interés con respecto al equilibrio deben reducirse a una tasa constante. Es decir, lo que va a suceder es que, esto también es por la condición de la UIP, el Banco Central va a hacer una subida de tasas para que el producto vuelva, pero después la tasa tiene que volver a su nivel inicial. Lo que dice ahí Karlenisoskis, y lo van a leer después, o por lo menos cómo se entiende en la modelización, es que la tasa va a ir decreciendo a una tasa que va a ser constante, ¿sí? Tiene que ser la misma tasa a la que la brecha de productos se va volviendo cero. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un boost de inflación, y eso me hace el Banco Central lo que hace es subir la tasa, lo que genera es una recesión para después ir volviendo al producto de equilibrio, pero a una tasa constante en el tiempo. ¿Sí? Recuerden que estoy pensando en un modelo dinámico. Entonces aparece esa tasa constante que la voy a llamar 1 menos lambda, que 1 menos lambda no va a ser otra cosa que 1 sobre 1 más alfa cuadrado beta, que básicamente es lo que refleja son las preferencias del Banco Central. Que fíjense que se hace más pequeña cuando alfa y beta caen y hace que la curva de MR sea más empinada. Luego lo que vamos a definir es cómo va a ser ese ajuste, ¿sí? La tasa, o sea, el diferencial de tasas va a ser igual a ese lambda por RT menos la tasa de equilibrio, ¿sí? O la tasa de interés internacional. Entonces lo que va sucediendo es lo siguiente. En T0 tengo R0 menos R estrella, ¿sí? El primer ajuste, por ejemplo, cuando tengo un boost de inflación, tengo que subir la tasa. Entonces la subo a R0 y ahí tengo un diferencial positivo. En el segundo periodo voy a tener otra tasa. Voy a tener R1 con el periodo 1. Estoy empezando en el 0 y el periodo 1. En el periodo 1 tengo R1 menos la tasa de interés de equilibrio o la tasa de interés internacional. Que por lo que yo les digo arriba de cómo defino, no va a ser igual a lambda por R, la tasa anterior, menos por el diferencial lambda por el diferencial de tasa, digámoslo así. En el periodo siguiente voy a tener R2 por menos, o sea, el diferencial de tasa, pero con R2, que no es otra cosa que lambda por R1, por lo que tengo anterior, ¿sí? Porque como tengo definido acá. Y eso, si yo esto lo despejo por lo que tengo acá, me queda lambda por el diferencial de tasas. Entonces fíjense que voy teniendo una serie geométrica de lambda, y como lambda es un coeficiente que va a ser menor a 1, va haciendo que el ajuste, cuando tiende a infinito, vaya haciéndose más chico, ¿sí? Fíjense que en los sucesivos periodos voy teniendo un ajuste de tasas decreciente, que esa es la idea de cómo va ajustando la tasa. Entonces, como tengo una serie geométrica, el diferencial de tasas va a tender a esto que tengo acá, ¿sí? Entonces, el diferencial de tasas básicamente lo puedo reemplazar en mi curva UIP. Entonces me queda que el diferencial de tasas que converge a esto que tengo acá tiene que ser igual a, por supuesto, la diferencia del tipo de cambio real. Y ahí fíjense que como va reduciéndose la tasa, también va reduciéndose o aumentando, en este caso, la brecha de tipo de cambio. Entonces todo va volviendo al equilibrio de una manera. O sea, todo va convergiendo al equilibrio a la misma tasa. Esa es la idea. O sea, de cómo pensar el ajuste
digamos, esto es la modelización del ajuste dinámico, ¿se entiende? Entonces, lo que se puede hacer ahora es resolver, dado estos comportamientos, vamos a resolver qué R0 o qué tasa de interés va a decidir el Banco Central una vez que sabe cuál es el output gap que tiene que solucionar, o cuál es el output gap que quiere conseguir para volver para volver al equilibrio, ¿sí? ¿Cómo se piensa entonces ese output gap? Es a través de esta ecuación, ¿sí? O sea, el output gap va a ser igual a lo que diga, o sea, fíjense que si hacen la resta de la curva IS, básicamente, o sea, el diferencial de producto, lo que van a conseguir es esto, es que el output gap se puede explicar por dos términos, por un término que está relacionado al diferencial de tasas, y por otro que está explicado por el diferencial del tipo de cambio, ¿sí? Pero ahora yo sé que el tipo de cambio, el diferencial del tipo de cambio, yo lo voy a reemplazar por lo que me dice el ajuste de la UIP, o cómo va a ir convergiendo la UIP en la tasa, entonces lo reemplazo acá, y fíjense que puedo encontrar la brecha del producto con respecto a la tasa. Entonces lo que tengo acá es la ecuación 15, que va a ser mi nueva ecuación de ajuste, que por lo que ven, que como yo les decía, tiene una pendiente más aplanada que la curva IS, porque la curva IS, fíjense, recuerdan que la curva IS solamente era la brecha de producto por alfa, por la brecha de tasa de interés. En este caso, es más plana, o sea, en realidad es más negativa, porque estoy sumando un término más, que esa es la idea. Si tengo una sensibilidad mayor que incorpora, lo que está incorporando esa sensibilidad es el efecto del tipo de cambio real por una apreciación o por una devaluación, ¿sí? Entonces, fíjense que la curva RX es más plana, les decía, que la curva IS, ¿sí? Porque tiene una pendiente que es un poco mayor. Y las otras dos quedan iguales. Pero bueno, ¿cómo pensar el ajuste? O sea, ¿cómo pensamos el ajuste en este caso? Está bueno ahí como está explicado en el apéndice de Carney-Soskin. Yo trato de resumirle la explicación y con esto ya terminamos. Fíjense que cómo el Banco Central elige la tasa de interés. O sea, vamos a pensar el problema ya. Cómo lo elige y cómo lo piensa. O sea, piensen, por ejemplo, que hay un shock inflacionario. Shock inflacionario, recuerden que la curva de Phillips se desplaza a la izquierda, donde tengo más inflación y, por supuesto, voy a tener menos producto en el marco del objetivo del Banco Central. Ahora, lo primero que hace el banco es ver cuál es el output gap que va a buscar en el periodo siguiente para que la inflación empiece a caer, ¿sí? O sea, digamos, tiene un shock inflacionario. Ustedes saben que un shock inflacionario en el marco del modelo IS, el Banco Central tiene que salir a subir la tasa para enfriar la economía y volver el producto o sea, tiene que salir para que el producto caiga para después volver a su nivel de equilibrio, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que hace el Banco Central es, bueno, identificar cuál es el tamaño del output gap que necesita. Y básicamente el tamaño del output gap es el tamaño del vector BA, ¿sí? Que básicamente, como ya les dije antes, está compuesto por una parte que está determinada por el tipo de cambio, la diferencia del tipo de cambio real, y por supuesto el diferencial de tasa, ¿sí? Para encontrar la longitud de esta parte y ya sacárnoslas de encima, lo que podemos hacer es utilizar la curva RX, ¿sí? Sabemos que el diferencial de producto es esto que está acá, y esto que va a ser igual al lado derecho de esta ecuación, ¿sí? Lo que hice fue reemplazar la curva RX por el diferencial de producto acá. Y si reemplazo el diferencial de tasas, lo que encuentro es básicamente una relación, una recta entre el diferencial de tasas y el tipo de cambio real, que lo que me hace básicamente es dibujar una línea, ¿sí? Determinando un triángulo, como dice acá, con base igual a diferencial de tipo de cambio real multiplicada por la sensibilidad, que básicamente lo que hace es, y con altura, igual al diferencial de tasa. Entonces ya una vez que encuentro mi output gap expresado en términos de estas dos brechas, lo que puedo hacer es encontrar cuál es el diferencial de tasa que yo tengo que poner con el Banco Central para que la economía luego vuelva al equilibrio, ¿está bien? Entonces, este es así como está pensado el ajuste. El ajuste está pensado en el sentido de, bueno, ahora tengo un problema porque yo tengo que subir la tasa, pero tengo que subir la tasa teniendo en cuenta que mi suba de tasa va a apreciar el tipo de cambio y va a hacer que la economía también tenga un shock negativo por ese lado. Entonces, yo voy a tener que subir la tasa
pero no la voy a tener que subir tanto como en el caso de economía cerrada. ¿Se entiende? Esa es la idea en el caso de economía abierta. Así que, bueno, esto lo pueden, con cualquier shock, tienen que pensarlo de la misma manera como está pensado en estos pasos, ¿sí? En relación al caso práctico, solamente les vamos a evaluar la idea digamos, si hay un ejercicio, va a haber un ejercicio de economía cerrada. ¿Por qué? Porque en realidad no aporta mucho el de economía abierta, se resuelve igual y por ahí no es tan, quizás complicarlos de más. O sea, sí en la parte conceptual, o sea, el modelo el modelo de 3 ecuaciones abierto va a estar en la parte conceptual, sin lugar a dudas, preguntas o cuestiones relacionadas. Pero si es por la parte práctica, por eso también les dejo ejercicios de cómo resolverlo, digamos, les dejé la solución del modelo de economía cerrada y de ejercicio donde versión se mueve. Pero de la parte de economía abierta, simplemente tienen que estudiar la idea de cómo son los ajustes y cuáles son, cómo son las diferencias comparadas, pero gráficamente y conceptualmente, ¿sí? Sin resolver el modelo de pieza a cabeza, como si en el caso de economía cerrada. ¿Dudas con esto? ¿Están ahí o se fueron? Sí, sí, pero no hay dudas, creo. Perfecto. Bueno, excelente. Profe, Sí. una duda sobre el parcial, en realidad muy corta. ¿Cuándo era el día y la hora? Para ya, no sé si confirmaron. Está todo en el calendario. Es el miércoles ok. 7, si no me equivoco. Pero está todo en el calendario y también está en el AU24. Ok. El horario Y seguramente sea de 7 a 22, o sea, tienen las 3 horas. Pero bueno, eso lo vamos a definir más adelante. Igual, de acuerdo cómo el horario va a depender también a de la noche, cómo, o sea, misma hora de sí, curso. sí, cómo se resuelva el tema de las preguntas y eso. Ok. Profe, Sí. ¿sabe quiénes van a estar en la clase de consulta? Porque Sí. supongo que ustedes Sí, van a sí, sí. estar. Las clases de consulta vamos a hacer así. El viernes vamos a estar Emi, Juani y yo voy a llegar más tarde porque yo doy clases en Avellaneda, así que cuando salgo de Avellaneda me voy a la clase de consulta. Así que si tienen una consulta de mis temas, les pido que me esperen un cachitín. Igual los chicos les van a avisar. Y el sábado están Rami y Demian. Excelente, gracias. Y son puramente de consultas, no dan temas, nada. No, es puramente de consulta, digamos. Bárbaro. Todo lo que haya quedado dando vueltas o tengan alguna duda cuando se pongan a resolver o a estudiar, se evacúa en esas 2 clases de consulta. Bueno, bárbaro, profe. Espectacular. Gracias Bueno, por la clase, chicos, se entendió. espectacular. Me alegro mucho. Entonces,